Nos enfrentamos a unas nuevas elecciones el próximo 10 de noviembre con el deseo, la esperanza y la intención de desbloquear la situación política, de generar estabilidad en el Parlamento estatal y también, como no, en el Senado. Y hoy nos ocupamos de esto, del debate de los candidatos de las islas de Lanzarote y La Graciosa al Senado. Buenas noches, bienvenidos a Lanzarote Televisión. La dinámica de este debate es similar a otras ocasiones, es decir, habrá dos bloques, 7 preguntas en total, 2 minutos para exponer, 1 minuto de réplica y por último 1 minuto de oro. Y el sorteo nos ha llevado al siguiente orden de presentación e intervención. Nos van a acompañar Joel Delgado, candidato del Partido Popular al Senado. Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Manuel Fajardo, candidato del Partido Socialista. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Jorge Peñas, candidato de Unidas Podemos. Bienvenido. Gracias, buenas noches. Y por último, Samuel Martín, candidato de Coalición Canaria Nueva Canarias. Bienvenido. Muy buenas noches. Pues vamos con esa primera pregunta, que es genérica y sobre todo que viene a hablarnos del argumentario, de las ideas fuerza de los programas electorales y de la intención de cada uno de estos candidatos si llega a ser senador. ¿Cuáles serían los 3 primeros temas, las 3 cuestiones prioritarias en la agenda política del Partido Popular, del Joel Delgado? Bueno, pues son muchísimos temas los que nos importan y yo creo que los que nos deberían ocupar a todos los candidatos aquí presentes, y creo que cuando haga una breve exposición estaremos todos de acuerdo que es lo importante, lo necesario para que Lanzarote mire al futuro con optimismo, ¿no? Y una cuestión muy importante en estos momentos debe ser, una vez que avanza nuestro puerto desde el punto de vista de las infraestructuras, hay una obra que se está ejecutando muy importante que se consiguió en la legislatura en la que tuve la responsabilidad y el honor de ser senador por esta isla. Una vez que el puerto y el aeropuerto empiezan a despegar desde el punto de vista de las infraestructuras, lo que hay que hacer ahora es hacerlo mucho más competitivo con mucho más servicios. Hablamos de la economía azul alrededor del puerto para poder establecer aquí también empresas que quieran tener nuestro puerto como un punto de referencia. Hay que volver a liderar el turismo de cruceros que genera actividad económica y empleo, y para eso también hace falta políticas a través de puertos del Estado, que es una competencia directa que tiene también en este caso el Estado a través del Ministerio de Fomento. Pero luego también hay una cuestión muy importante vinculada al puerto y es el PIB. Para nosotros es fundamental a la hora de abaratar la cesta de la compra que tengamos la habilitación administrativa necesaria junto con el técnico para que se puedan analizar aquí las mercancías que lleguen de terceros países. Y ojo, ya empiezo a incluir aquí también al Reino Unido en eso del Brexit, porque sin duda alguna eso se va a producir más pronto que tarde y también importamos mucho del Reino Unido, con lo cual creo que teniendo esa herramienta aquí en Lanzarote, y es algo que nos compete a todos aquellos que vamos a estar o que podemos estar en el Senado, es algo que tenemos que insistir muchísimo en tener aquí esa habilitación administrativa para que no tenga que ir el barco a Gran Canaria, con los costes que ello conlleva y con el sobrecoste que también conlleva para los ciudadanos de Lanzarote y de La Graciosa. Otra cosa muy importante, y probablemente en los últimos meses haya quedado un poco desapercibida para el gobierno actual, es la defensa activa de nuestras fronteras marítimas. Creo que el CIBE tiene que ser algo que se mejore sustancialmente. Hay 10 radares de los 12 que no funcionan y hay que poner toda la carne en el asador para que esos 6 millones de euros de piezas que dejó el gobierno de Mariano Rajoy se pongan en funcionamiento y arreglen ese problema para detectar y salvar vidas humanas y para detectar también la llegada de pateras a nuestra tierra. Pero no solo esa medida, hay que implementar 2 medidas más. Una, activar de nuevo el Frontex, la coordinación europea en materia de inmigración, pero también además instalar en Lanzarote, sobre todo para el tercio norte de nuestra isla, una base de la Guardia Civil del Mar. Creo que es algo fundamental para dar también una respuesta ágil y rápida. Luego se nos queda también para este próximo curso político el contencioso administrativo, el traslado de uno de los 6 juzgados de lo contencioso administrativo para Lanzarote, sencillamente para hacer más igualitaria la justicia aquí y que nuestros ciudadanos no tengan que ir a litigar y a tener pleitos en Gran Canaria, porque es donde están los juzgados de lo contencioso administrativo, donde por cierto ninguno llega al número mínimo de casos que establece el Consejo General del Poder Judicial para la implantación de un nuevo órgano judicial. Y luego algo muy importante, la defensa activa de la bonificación al 75% del convenio de carreteras, que con el ministro en sede parlamentaria corre serio riesgo. Por tanto, hay que tener un senador activo para que precisamente estas cuestiones queden lo más seguras posible. Vamos a conocer la hoja de ruta de Manuel Fajardo, del Partido Socialista. Hola, buenas noches. Felicidades a los distintos candidatos del resto de los partidos. En primer lugar, no pueden variar mucho de las que en su día expusimos aquí en otro debate para las elecciones del día 28 de abril. En primer lugar,
sigo reivindicando una modificación de la ley de hidrocarburos que, mediante la modificación del artículo 3, 32 y 8 del mismo, hagan posible que sea necesaria la realización de convenios de cooperación con las comunidades afectadas antes de otorgar los permisos o autorizaciones, al igual que Canarias, por ejemplo, si se volviera a dar la situación, que espero que no, fuera parte y oída antes de dar esa autorización y esos permisos. En segundo lugar, no abdico de aquella reivindicación que hice de intentar recuperar lo que es la zona de los cuarteles, el famoso cuartel que ocupa 62.612 metros cuadrados y que, como ya dije en su día, serviría para conectar 4 barrios de Arrecife, que junto con Las Maletas podría ser un sitio emblemático de ocio, cultura y dinamización de Lanzarote. Tampoco abdico, y se están haciendo cosas, cuando hablaremos también de Costa, de seguir ayudando a la alcaldesa de Arrecife y al resto de alcaldes de la isla en los temas concernientes a costas y recuperar o poder adquirir tanto los islotes de Alegranza y de Montaña Clara, como también, para anexarlos a lo que es el archipiélago Chinijo, como también poder, de alguna manera, reivindicar lo que es el islote del Francés y lo que es Ginori, aminorar los efectos negativos de Ginori. Desde luego, cualquier senador canario debe de abogar por una nueva reformulación de lo que es el sistema de financiación de las comunidades autónomas que, desde luego, contemplen el hecho de la doble insularidad. No me quiero olvidar de los vecinos de Valterra y mi compromiso con ellos, no me quiero olvidar con los vecinos de Titerroy y de Valterra con respecto a los Arus, con respecto a los de Valterra, con respecto al problema que han tenido con las viviendas del Instituto Nacional de la Marina. No me quiero olvidar, lo ha dicho Joel, pero es verdad, con el tema del PIF tenemos que ser vigilantes, sobre todo para los productos de animales vivos o productos de origen animal para consumo humano o aunque no sean para el consumo humano. En el tema del contencioso administrativo es curioso, pero es una competencia que concurre o debe de proponer la Comisión Mixta Justicia del Gobierno de Canarias con el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, pero estaremos en ello. Incluso una cosa muy importante que ya se discutió, que es la modificación del Real Decreto 517/2007, en el artículo 8, para obligar que la ruta marítima Cádiz-Lanzarote, Puerto del Rosario, Santa Cruz de la Palma, quede de una vez por todas blindada. Y no me puedo olvidar tampoco de lo que son las modificaciones necesarias para que la comisaría de policía local pase a ser nacional y tener todos los números y efectivos posibles de la Guardia Civil en Lanzarote, al igual que no me olvido de los pescadores y del compromiso que he tenido con ellos con respecto a obtener obtener con respecto al patudo una cuota específica para el sector artesanal canario. Jorge Peñas, ¿qué dice Unidas Podemos con respecto a la programación prevista, si ustedes tienen la posibilidad de defender los intereses generales de las islas de Lanzarote y La Graciosa en el Senado? Pues yo creo que Unidas Podemos tiene mucho que decir. Es decir, nosotros lo que hablamos es de una propuesta con la gente dentro. Es decir, nosotros no vamos tanto, aunque creemos que debe haber unas infraestructuras fuertes, no vamos a un modelo de piche y rotonda, sino un modelo que pone a la gente dentro. Es decir, creemos que la agenda insular pasa por subir el salario mínimo. Es decir, lo primero que se debe hacer es mejorar la vida de la mayoría, subir el salario mínimo interprofesional a 1.200 euros, reducir la jornada laboral y mejorar la conciliación para que nuestros hombres y mujeres puedan cuidar de sus chinijos y chinijas, potenciar los contratos indefinidos. Pensamos que el único contrato que debe haber temporal en las islas es el de los políticos. No tenemos temporada baja y se está haciendo un uso abusivo de los efectos de la reforma laboral y de los contratos falsamente llamados temporales, y queremos que se aplique todo el peso de la ley, que suba el número de inspectores para controlar que hay una justicia social y una verdadera calidad en los trabajos. Se está dando la figura de los trabajadores pobres en Lanzarote. Tenemos la ventaja de Unidas Podemos, que nosotros ya estamos trabajando con los colectivos, no hablamos vacuamente, sino que estamos ya reunidos y trabajando activamente con los colectivos de los barrios, como por ejemplo Argana Viva, de las viviendas de Valterra. Estamos hablando también con el sector primario, con los pescadores, con nuestros agricultores, y vemos que hay muchas carencias. Como decía, tenemos gente que se produce el fenómeno de los trabajadores pobres, es decir, gente que tiene un salario en la hostelería que se ha devaluado, que prácticamente no ha subido en 10 años, y que prácticamente se ve abocado a un desahucio por la crisis de la vivienda. Necesitamos un parque de vivienda pública y de calidad. Es decir, que la Administración intervenga activamente. Es decir, en Lanzarote es urgente ya. Tenemos centros
centros educativos, por ejemplo en TIES, que no cubren sus plazas porque no pueden venir los profesores, porque no pueden venir la gente que está sacando su plaza en la sanidad con la emergencia habitacional. No todo es un mercado, no todo se puede especular. Nosotros hicimos una campaña con la Constitución en la mano y vamos a volver a hacerla. El artículo 47 nos habla del derecho a la vivienda, el artículo 50 nos habla del derecho a las pensiones. La Constitución, señores, los que me acompañan en esta mesa, no solo es el 155 y mal interpretado como nos aplica mucho, sino que son una serie de derechos que deben ser aplicados efectivamente. Nosotros queremos una financiación fuerte y de calidad, es decir, queremos un plan concertado en el cual se prime la financiación a los municipios con criterios sobre todo socioeconómicos. Tenemos la esperanza de que en el Gobierno de Canarias se están aplicando criterios socioeconómicos, se está avanzando hacia una renta básica universal y queremos un modelo en Canarias y del Estado que no deje a nadie atrás. Para eso la única solución es que haya un gobierno fuerte con unas propuestas que mejoren la vida de la gente. Queremos acabar con las puertas giratorias y sobre todo beneficiar las empresas públicas. Es decir, nosotros queremos una empresa energética pública, queremos que no estar en manos de low cost, de empresas como Ryanair o como Thomas Cook, que nos tienen al final atenazados y que acaban de conculcar los derechos de la gente. Queremos que el medio ambiente esté protegido y que sobre todo hay un modelo en beneficio de la gente, que las costas, que los aeropuertos, que las empresas tengan responsabilidad social corporativa y todo revierta en el beneficio de la gente trabajadora y sencilla. Vamos a escuchar ahora al candidato de Coalición Canaria Nueva Canarias al Senado, Samuel Martín. Muchas gracias. Antes que nada agradecerles que nos hayan dado la oportunidad de estar hoy aquí con ustedes y este ratito con los compañeros que nos presentamos al Senado. Y con respecto al programa electoral que presentamos desde Coalición Canaria Nueva Canarias, Partido Nacionalista Canario principalmente, nosotros lo que queremos es que a partir del próximo día 10 de noviembre es ocupar esa silla del Senado y ser la voz de los vecinos de Lanzarote y La Graciosa. Con respecto a los puntos del programa electoral, como bien lo decíamos en esta mesa, mucho no ha cambiado desde que tuvimos las últimas elecciones el pasado mes de abril, pero sí es verdad que en este tiempo ya nos hemos reunido con muchísimos sectores de la isla de Lanzarote y La Graciosa, hemos escuchado a muchísimas personas. Yo creo que hay temas importantes que seguramente ya habremos tratado, pero que seguramente tengamos que poner en valor, como hemos dicho, el puesto de inspección fronteriza que va a suponer que se pueda abaratar la cesta de la compra en la isla de Lanzarote, que los productos que vienen a la isla de Lanzarote que tienen que pasar no tengan que pasar primero por la isla de Gran Canaria antes de llegar a nuestra mesa. Nosotros también vamos a defender la conectividad. Hablamos de aeropuertos, hablamos de puertos. Es verdad que se ha hecho muchísimas inversiones a lo largo de los últimos años en el puerto, por ejemplo, de Arrecife, una entrada principal al turista que llega de cruceros. Se sigue ampliando el muelle de cruceros de Arrecife, pero sí es verdad que no nos podemos olvidar tampoco del aeropuerto. Tenemos que hablar de que tenemos uno de los aeropuertos, de los 10 más rentables del territorio del Estado español, y la inversión que se hace en el aeropuerto de la isla de Lanzarote no queremos que sea el que se considera. Tenemos que apostar por el aeropuerto de la isla de Lanzarote, por el aeropuerto César Manrique. Después también vamos a hablar, si llegamos el próximo día 10 al Senado, a hablar de las inversiones, hablar de inversiones en Canarias y del dinero que se debe a Canarias por parte del gobierno del Estado. Vamos a reclamar, vamos a hacer esa voz que reclame también, porque ese dinero no solo es de Canarias, sino ese dinero gran parte también es de la isla de Lanzarote, La Graciosa. Los convenios de carreteras, los convenios para las obras de infraestructuras turísticas, que no estamos pasando por el mejor momento hablando turísticamente. También nos hemos reunido con el sector turístico y nos lo dicen, hablaba el compañero Jorge en este caso, de aerolíneas como Ryanair, como Thomas Cook y muchas otras que de enero aquí de este año han ido desapareciendo, y eso hemos perdido conectividad. Es verdad que seguimos a la espera de que el gobierno del Estado saque ese real decreto que decían que iba a solucionar muchísimos problemas con el problema que se había dado con Thomas Cook, pero entendemos que tampoco esa es la solución. No podemos quedarnos con que vamos a recuperar el 75% de las plazas aéreas. Nosotros lo que hablamos y lo que queremos es que no se recupere el 75%, que se recupere el 100% y que también se abran nuevas vías, porque si hablamos de inversiones en turismo, si no tenemos la conectividad necesaria no lo vamos a poder llevar a cabo. Y no me gustaría acabar este primer tiempo sin hablar también de la industria agroalimentaria y la industria de la pesca. Yo creo que sectores fundamentales en la isla de Lanzarote, y sin olvidarme también de la sal y la jeria. Creo que es fundamental que la sal sea considerada un bien de la isla de Lanzarote y cambie por lo menos de ministerio para poder optar a otras opciones y que la isla de Lanzarote tenga esa imagen, ¿no? La sal y la jeria. Pues vamos con ese binomio Lanzarote-Canarias, y cuando tenemos que cuantificar el apoyo del Estado y sobre todo la representatividad que pueda tener Lanzarote y La Graciosa en el Senado, tenemos que hablar lógicamente de inversiones y de financiación. Así que, Joel Delgado, ¿cree usted que se han cubierto los problemas históricos que arrastra esta comunidad gracias a la financiación estatal, o hay que seguir trabajando?
Naturalmente, y ahora con más ahínco, si cabe. Desde luego que a mí no me tranquilizan en absoluto las palabras del ministro Ábalos en sede parlamentaria hablando de que los canarios a lo mejor viajamos en exceso, ¿no? Eso lo dijo en sede parlamentaria, está recogido en las actas del propio Congreso de los Diputados. A mí me parece eso un insulto y por tanto creemos que tenemos que estar muy activos en la defensa de este derecho de los canarios de poder viajar prácticamente en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos a nivel nacional. En segundo lugar, hemos sufrido un recorte importantísimo en materia de carreteras de 300 millones de euros y la respuesta del señor Sánchez a una pregunta de una diputada de Coalición Canaria fue que si nos parecía poco 1.800 millones del convenio de carreteras cuando hizo un recorte de 300 millones porque el convenio anterior establecía 2.100 millones, y esto lo podrá decir mejor que yo Samuel Martín, del señor Rajoy. Quiero decir que hay que distinguir dos etapas, fundamentalmente, cuando estaba el Partido Popular y después de esa recuperación económica que nos costó muchísimo, firmando convenios con las islas, que eran muy buenos, esa vinculación de todos estos aspectos al REF, esa reforma del estatuto que también blindaba ciertos derechos de los canarios, ha quedado en entredicho con el gobierno del señor Sánchez, que lo primero que hizo el señor Ábalos al llegar a la cartera del Ministerio de Fomento fue poner en duda la aplicación inmediata, y esto lo recordarán todos ustedes, del descuento a la bonificación del 75% aéreo, inventándose un decreto que luego no fue tal y que pudo aplicar de manera inmediata. Por tanto, en todas esas cosas hay que estar muy activos. Y luego hay otra cuestión. Yo coincido con los anteriores candidatos en que hay que empezar a... Yo lo hice cuando fui senador, presenté las iniciativas para la sal, para que fuera considerado un producto agroalimentario. Lo hice también con la Jeria, para que se compensara el trato discriminatorio que establece el Gobierno de Canarias para con nuestros agricultores. Lo hice también para la obligación de servicio público de nuestra línea marítima con algún punto de la península, y lo he hecho, como no podía ser de otra manera, que además he tenido la oportunidad de gestionar en cierto momento, hemos conseguido en nuestra etapa 20 millones de euros para rehabilitar los dos barrios a los que hacía referencia el candidato socialista, ¿no? Hemos consumido el tiempo. Manuel Fajardo, la misma pregunta, ¿cuál es un poco la orientación, ¿no?, que el Partido Socialista tiene sobre esta cuestión, financiación autonómica? No es con ánimo de polemizar, pero lógicamente no puedo coincidir con lo que acaba de decir mi estimado Joel. Vamos a ver, efectivamente hay dos etapas. Hay una etapa que se inicia con la colaboración estrecha entre el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y Paulino Rivero, que da lugar al Plan Integral de Canarias, el Plan Canarias, que da lugar, como ya dije en abril, a una serie de inversiones impresionantes y a una firma de convenios impresionantes que, en cuanto llegó Rajoy, rechazó por completo, incumplió. De hecho, tuvimos que meterlos en los juzgados, y las sentencias que ahora se dicen que hay que ejecutar son sentencias en las que yo tuve algo que ver como portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento de Canarias, porque tuvimos que llevar a los tribunales al gobierno de Rajoy. Y estoy hablando de, por ejemplo, el convenio de carreteras, era de 2.437 millones de euros, de 70 millones de euros del ICTE, de 42 millones de euros del Plan de Empleo de Canarias, del PIEC, de 40 millones para infraestructuras turísticas, de 307 millones para el convenio de obras hidráulicas, de 30, 40 y 50 millones en un plan plurianual para infraestructuras turísticas, hidráulicas, las de 300 millones, 431 millones 700 mil euros para lo que era un plan de vivienda. Y todo eso quedó en agua de borraja porque tuvimos que meter en el juzgado al señor Rajoy y al Partido Popular, que no solamente hizo esto, recordemos, porque bueno, yo cuando hablo del 75% nos hicieron viajar con el certificado de residencia en la boca, diciendo que había un fraude masivo de todos los canarios. Todavía no sabemos cuál fue el fraude ni quién lo cometió. 2, nos quitaron las primas a las renovables. 3, nos pusieron un impuesto a sol. 4, nos quisieron poner unas prospecciones petrolíferas. O sea, hicieron todo lo contrario de lo que ahora predican. Y yo lo digo con el máximo respeto, pero los hechos están ahí. Son objetivos y se pueden comprobar con la hemeroteca. Zapatero subió del 2004 al 2009 el presupuesto con respecto a Canarias un 84%. Tiempo para escuchar a Jorge Peñas. Pues hombre, yo creo que antes de hablar de financiación, antes de hablar de los dineros públicos, hay que hacer una pequeña reflexión con todo el respeto a los estimados compañeros que me acompañan en esta mesa. Es decir, el principal problema que tiene este país es la corrupción y la evasión fiscal. La corrupción nos cuesta 90.000 millones de euros. Estamos sentados en una mesa con el representante de un partido que fue descabalgado por corrupto del Gobierno de la Nación. Estamos sentados en la mesa con un representante de un partido que se dice socialista en campaña y que puso en marcha las ETTs, publicó la primera reforma laboral y no ha derogado la segunda.
Estamos también sentados en la mesa con un caballero que representa un partido que durante casi 30 años ha manejado con puño de hierro el gobierno de Canarias, de la forma que todos sabemos, y 10 años el Cabildo de Lanzarote, que su expresidente está imputado, el expresidente el expresidente de Canarias, imputado o investigado el expresidente del Cabildo. Sobre esa premisa, ¿qué vamos a hacer? Pues luchar, por supuesto, por conseguir que haya una financiación pública de calidad para todos los servicios de Lanzarote. Es decir, Noemí Santana está transmitiendo al Gobierno de la Nación que debe hacerse un acuerdo de financiación robusto que cubra las necesidades socioeconómicas de Canarias. Es decir, estamos en una situación de pobreza, exclusión social, 12,5 millones de personas están en riesgo de pobreza o exclusión social en el Estado y tenemos un 36,4% de gente excluida socialmente en Canarias. Necesitamos aumentar la financiación que llega a los municipios, que al final son las trincheras que paran los principales problemas, los servicios sociales. Como decía antes, el Plan Concertado para el Desarrollo de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, que es el pilar básico para la cohesión social. Es decir, en 2019 se ascendió a un poco más de 19,5 millones y de esta cantidad global solo 6,900,000 se destinó a la prestación canaria de inserción. Debemos trabajar en renta básica universal y en un Estado fuerte, en unas administraciones que puedan cubrir las necesidades de la gente. Vamos a pasar a escuchar las propuestas de Coalición Canaria con respecto a la financiación entre el Estado y el archipiélago y también el diagnóstico que ustedes hacen. Sí, bueno, antes que nada sí me gustaría aclarar lo que decía el compañero, en este caso de Unidas Podemos. Yo creo que lo que ha dicho en esta mesa está fuera de lugar, y sobre todo está fuera de lugar porque yo creo que no podemos estar hablando de políticas y de exclusión social y hablando sobre todo también de la consejera, en este caso del Gobierno de Canarias, cuando están subiendo los impuestos a los vecinos, están subiendo los impuestos a aquellos que dicen que ellos son los más necesitados. O sea, ese IJIC que quieren subir ese 0,5% a partir del próximo año va a afectar, por si no lo saben, al 80% de las familias canarias que cobran menos de 30.000 euros en la unidad familiar. Por lo tanto, no hablemos de exclusión social y todavía tampoco hablemos de echar las culpas a los que estábamos gobernando, porque nosotros pudimos hablar de que hemos bajado el IJIC, de que hemos subido los presupuestos del Gobierno de Canarias. También lo digo claramente, hemos gobernado con el Partido Popular y el Partido Socialista en Canarias y creo que se ha mejorado muchísimo en esos 30 años de gobierno. Coalición Canaria, si hablamos de Lanzarote, solo con mirar esa montaña mina podemos ver dos ejemplos. Podemos ver la apuesta por las energías renovables y también por la mejora del complejo medioambiental de Sonsamas, que hoy por lo menos ya no huele como olía hace 10 años. Pero me voy a centrar en lo que estamos hablando del debate, porque creo que es lo que quieren escuchar aquellos que hoy nos están viendo a través de este medio de comunicación. Tenemos que hablar de que es verdad que se ha conseguido muchísimo en estos últimos años hablando de Canarias con el Estado. Se consiguió también la mejora del Estatuto de Autonomía de Canarias, de régimen económico-fiscal, de REF, pero sí es verdad que tenemos que decir que no se está cumpliendo con Canarias. En los últimos presupuestos había unas partidas pintadas para Canarias que no han llegado, partidas que incluso cuando estamos hablando con la crisis de Cataluña se desviaron esos fondos hacia Cataluña. También podemos hablar del 75% del que el ministro actual quiere recortarnos la libertad de viajar, con la consecuencia que tenemos en las Islas Canarias, que vivimos en las islas y utilizamos el avión muchas veces con la frase de como si fuera una guagua. Y podemos hablar de la deuda, no solo de carreteras, como hablaba antes el portavoz, en este caso del Partido Socialista, sino también la deuda actual de los convenios actuales firmados en los presupuestos del Gobierno del Estado. Minuto de réplica. Sí, bueno, a mí me alegra muchísimo que mi estimado rival en estas elecciones, don Manuel Fajardo Palarea, haya sacado a colación el Plan Canarias, un documento que se firma en el año 2008 y del que los canarios, de esos 12.000 millones firmados, no vimos ni un solo euro. Y eso que el señor Rodríguez de Zapatero se mantuvo en la Moncloa hasta el año 2011. Tuvo 3 años para cumplir ese Plan Canarias del que, repito e insisto, no vimos un solo euro, y además creo que eso es era algo en lo que coincidimos prácticamente todos los que hemos estado en política desde entonces. Y yo sí que me gustaría hacer una pregunta al candidato y al último senador que ha tenido esta isla, ¿no? Y es, oye, si el señor Ábalos cumple su amenaza y establece que hay que mirar la renta de los canarios para ver quién se puede beneficiar de la bonificación al 75%, o si establece también que al igual los canarios viajamos demasiado, no sé si usted va a poder alzar la voz. ¿Va usted a defender esta postura de los canarios con relación a este asunto en Madrid contra el ministro Ábalos, o va a defender y va a criticar a su propio gobierno por los convenios de carreteras recortados en 300 millones, de los que, por cierto, en su intervención ha dicho ni esta boca es mía? Manuel Fajardo.
Sí, pues mira, sí se produce eso, porque es totalmente incierto lo que acabas de decir, pero bueno, libre también eres de hacer uso de la mentira, ¿no? O de faltar a la verdad. Si se produjera eso, efectivamente, no que alzaría la voz, es que haría todo lo posible para que no fuera así. De todas maneras, no es. No es así y no lo va a hacer, porque ya te oí en otro medio de comunicación hablando de que esto era un run run. Yo no sé el run run, pero desde luego el run run no son noticias con respecto a que no ha venido nada, que no ha venido ningún duro del Plan de Canarias. Hombre, solamente tienes que comprobar y preguntar en las propias instituciones, tanto locales como regionales. Con respecto, vamos a animar la cosa, con respecto al compañero que esgrime la Constitución, hombre, recordarte que ustedes iban a saltar los cielos y se quedaron con la aldaba en la mano de la puertita, por un lado, que demonizaban el régimen porque precisamente había aprobado la Constitución que tú hablas. Y, desde luego, decirte que estás totalmente equivocado con respecto a la postura del Partido Socialista. Jorge Peñas. Bueno, comentarle al compañero de Coalición Canaria que respecto al IGIC, efectivamente, nunca un partido progresista como es Unidas Podemos tiene como medida principal la subida de impuestos directos, que lógicamente los paga tanto el rico como el pobre, como el parado, como la desempleada. Sin embargo, hemos tenido que acudir a esas medidas de emergencia habida cuenta del agujero que nos hemos encontrado en el Gobierno de Canarias, pero estamos solucionándolo con una gestión eficiente y orientada sobre todo a los servicios sociales y a la gente más necesitada. Efectivamente, nuestra lucha, Noemí Santana está pidiendo que se transfieran inmediatamente los 18 millones de euros de lucha contra la pobreza y exclusión social. Nuestra lucha es la gente. Nosotros queremos una financiación digna para Lanzarote. Hay un déficit histórico con el Lanzarote, sobre todo en el tema de carreteras, pero creemos que debemos repensar, porque creemos que no necesitamos ni más camas ni más carreteras, sino que realmente hace falta rehabilitar y adaptarlo a un nuevo modelo de movilidad y ecológico, ¿no? Queremos un nuevo Lanzarote social, ecológico y que mira al futuro con esperanza. Samuel. Pues nada, yo lo único que decir con respecto a lo que decía y por alusiones otra vez, decir que lo que hay que hacer no es, como bien ha dicho, también ese impuesto afectar a los más necesitados de Canarias. Pues en vez a lo mejor de afectar a los más necesitados de Canarias, lo que tienen que hacer no es reclamar esos 18 millones de euros, sino reclamar los 945 millones de euros que el gobierno del Estado debe a Canarias y que están ya en temas judiciales. Se ha resuelto que así es y por lo tanto lo que tiene que hacer el socio de gobierno del Partido Socialista en Canarias es reclamar al gobierno del Estado que esos 945 millones de euros lleguen a Canarias y por lo tanto no subir los impuestos a aquellos que más lo necesitan, que son al final el discurso que tienen, ¿no? Que están ayudando a ellos y lo que están haciendo es todo lo contrario porque cada vez los están asfixiando más. Son muchísimas las cuestiones que podríamos ir hablando, pero yo creo que tenemos que hablar de lo que verdaderamente importa. Yo creo que hay un tema muy importante que hemos hablado, o sea, los diputados nacionalistas llevaron en su momento al Congreso y al Senado el 75% y hemos visto en el último tiempo cómo se han quedado solos defendiéndolo. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer a partir del próximo día 10 de noviembre. Vamos con otra pregunta. El turismo es la principal industria en el archipiélago y hemos sufrido un desliz o un batacazo que ya se va resolviendo gracias también al apoyo institucional, pero vamos a valorar exactamente cómo el Estado ha respondido a la llamada de la Comunidad Autónoma de Canarias ante la quiebra de Thomas Cook. ¿Creen ustedes que las ayudas que se han puesto sobre la mesa a los empresarios, sobre todo hoteleros afectados por la quiebra de Thomas Cook, son suficientes? Pues yo diría que no, y en eso coincide la patronal turística, coinciden los agentes económicos y sociales del ámbito turístico, que como ustedes bien saben en Canarias constituyen el 35% de nuestro propio PIB, y es el sector pujante y dominante en el territorio insular, con lo cual yo creo que aquí hemos perdido o estamos perdiendo esta batalla por incomparecencia del Gobierno de Canarias por un lado, pero también del Gobierno del Estado, porque ha elaborado un decreto que es insuficiente y discriminatorio con Canarias. Mira, hay que hacer muchísimo hincapié en medidas estructurales de bonificación de las tasas. Creo que eso es algo fundamental para tratar de paliar en parte esta crisis que se nos avecina, de acuerdo además con las fluctuaciones de la demanda como herramienta para garantizar algo tan importante como para nuestro territorio, que es la conectividad. Y en ese sentido la conectividad para nosotros es clave. Si además conseguimos que esas tasas se puedan ajustar a esa demanda real y conseguimos además que esas tasas, esa bonificación a las tasas aéreas no interfieran en lo que estamos denominando como documento de regulación aeroportuaria vigente, el informe DORA, que es el que pone un poco encima de la mesa por dónde deben de crecer nuestros aeropuertos y los informes económicos y financieros que tienen en base a esas previsiones. Si somos capaces de conjugar esas dos cosas, creo que estamos respondiendo correctamente a la crisis turística. Mire, yo sinceramente creo que el gobierno de Sánchez
pierde por incomparecencia esta batalla que se nos plantea. Eso, para nosotros eso es un alto riesgo, pero no porque los empresarios vayan a perder dinero, no, es que en lo que se traduce esa pérdida de dinero es en pérdida de empleo, en pérdida de poder adquisitivo para las clases medias de nuestra tierra. Y por tanto hay que estar muy activo, muy vigilante, ser incisivo en estos temas y pedirle al Gobierno de España que regule, como tenía que ser, este decreto que intentan sacar, teniendo a Canarias como un elemento diferenciado dentro de ese decreto, porque desde luego hasta el día de hoy no tenemos ni una sola medida, ni una sola bonificación que permita paliar desde el punto de vista normativo esta crisis turística que para nosotros es, vamos, ya les digo, muy importante afrontar con plenas garantías, y lamentablemente el Gobierno de Sánchez, una vez más, ha perdido esta batalla por incomparecencia. Manuel Fajardo, ¿qué dice el Partido Socialista con respecto a si se ha respondido en tiempo y forma desde Madrid a las necesidades de Canarias? Sí, no solamente se ha respondido en tiempo y forma, sino además se ha respondido de forma contundente y eficaz. Miren, se han rebajado un 38% de media las tasas aeroportuarias, se ha rebajado un 12% lo que es la tarifa que hay que pagar en aire, que como todas las personas saben, y si no lo informo yo, es el gestor de la navegación aérea el que controla el tráfico aéreo. Se ha reforzado en destino a través del Tour España. Se han habilitado 2 líneas de crédito, una de 200 millones de ICO y 500 millones que dependen del Fondo Financiero del Estado para la competitividad turística. Se han concedido a Canarias 15 millones frente a los 8 millones de Baleares para el tema de la conectividad. Se aplicarán bonificaciones del 50% a aquellos trabajadores fijos discontinuos para que las empresas mantengan precisamente el empleo, que es lo más importante, y además las ayudas se hacen desde un punto de vista social y desde un punto de vista también de primar aquellas empresas que de alguna manera se preparen para afrontar los retos que tenemos de futuro. Además, el Gobierno dentro, no hablemos de que no hay, es que hay un Real Decreto, que es el Real Decreto 12/19 de 11 de octubre, que como bien sabes está aprobado, pasó por la Comisión Permanente, por la Diputación Permanente, perdón, y lo que se ha decidido es tramitarlo como proyecto de ley, por lo tanto podrá ser mejorado. Y además establece 2 ayudas desde el punto de vista jurídico. Primero, el Estado diseñará la estrategia jurídica para defender el interés general de España en la quiebra de Thomas Cook, y además, en segundo lugar, establece una segunda línea de información y asesoramiento a todas aquellas empresas que tienen deudas con Thomas Cook o son acreedores Thomas Cook desde el punto de vista concursal, porque es un tema de cierta especialidad dentro del derecho y el Gobierno de la Nación está haciendo todo lo posible, yo creo que de una forma eficiente, eficaz y contundente. Cuestión diferente es que algunos crean que es insuficiente. Hombre, que las patronales turísticas, que han ganado muy poco, piensan que es insuficiente, pues es normal. Jorge Peñas, Unidas Podemos, ¿cómo ve esta relación bilateral Canarias-Estado ante la quiebra de Thomas Cook? ¿Qué te contaría yo, Usoa, de este tema? Hay mucho que contar, ¿no? Yo creo que sobre todo tenemos que analizar el trasfondo de un modelo capitalista depredador, ¿no? Un modelo que no mira a las personas sino solo el beneficio a corto plazo. ¿Qué hay detrás de Thomas Cook? Thomas Cook movió 7 millones de viajeros durante 2018. Nosotros hemos hablado con gente que trabaja en el entorno de las agencias de viajes y ya se oía un run run, es decir, no era una cosa tan inesperada, que se estaba gestionando mal. Se produjo una compra de la red de tiendas Coop, que tenía 500 agencias físicas, agencias de viajes en la calle, y una adquisición un poco extraña de MyTravel, es decir, se cargó con una serie de historias que hacía prácticamente inviables a pesar de los rescates que se intentaron. No es ninguna bobería porque el Parlamento británico y la Autoridad Financiera Británica están abriendo una comisión de investigación, es decir, nosotros vamos a fiscalizar desde nuestra presencia de Unidas Podemos en el Estado y en todas las instituciones cómo se ha hecho esto. No queremos que sea una red de despidos para que luego entre Cóndor, la filial alemana, o Thomas Cook Escandinavia a volver a ejercitar las mismas líneas. Entendemos que ha habido un modelo que es caduco, que es un modelo, primero, de monocultivo del turismo. No solo el turismo, sino de grandes turoperadores. Y no solo de grandes turoperadores, sino de un turoperador. Es decir, tenemos establecimientos hoteleros en Lanzarote, en Puerto del Carmen, en Costa Teguís, en Playa Blanca, que tenían en garantía todas las plantas del hotel durante todo el año con Thomas Cook, con lo cual te podías despedir al departamento comercial online, offline y echarte a dormir. Pensamos que no se puede siempre privatizar los beneficios y hacer públicas las pérdidas como se ha hecho con los bancos, que hay que exigir a los empresarios, que hay grandes empresarios y con conciencia social, pero que trabajen diversificando y que trabajen en beneficio de los trabajadores. Ahora lo sufre el eslabón más débil de la cadena, que son los trabajadores de hostelería. Tenemos 2 ERTEs en marcha, irá mucha gente a la calle y no solo gente porque hay 200 millones en impagos, es decir, proveedores, gente que vende, como decíamos en tu tertulia, la carne, la que vende el café,
todo es una cadena y la verdad que tenemos que repensar el modelo turístico de Canarias. Samuel Martín. Bueno, la verdad, después de escucharlo aquí y haber hablado también con representantes del sector turístico, y no solo cuando hablamos con representantes del sector turístico, hablamos solo que algunos hacen la idea de que son grandes empresarios, sino todos, ¿no? Todos los que dependen del sector turístico en la isla de Lanzarote, que son muchos. Yo creo que tenemos que hablar, sobre todo, como decíamos en esta mesa, de empleo, ¿no? Del empleo que genera y el empleo que se puede destruir también con acciones como esta. Lo decía al principio de este debate, ¿no? Hablaba de que el tema de Thomas Cook no solo era un tema que nos teníamos que centrar en Thomas Cook. Estamos hablando de que a partir del próximo año Ryanair ha tomado una decisión que va a abandonar la base en la isla de Lanzarote, igual que en otros sitios del Estado español, pero también hay muchísimas aerolíneas aéreas que han desaparecido a lo largo del año 2019. Hay que tener garantías que cuando desaparece una aerolínea del territorio, en este caso de Lanzarote y La Graciosa, eso se puede cubrir. Yo hablaba antes de conectividad y la conectividad creo que es la palabra importante, sobre todo para tratar estos asuntos. Sí, es verdad que hablamos de un Real Decreto que todavía no se ha puesto en marcha. Es verdad que se ha tramitado, que se ha planteado dejar para después las elecciones y por eso también va a ser importante la voz de los representantes de la isla Lanzarote y La Graciosa en Madrid para defender los intereses, porque somos una de las islas más afectadas de Canarias con respecto a este tema de Thomas Cook, pero como digo, podemos hablar de Thomas Cook, pero no olvidar el resto de aerolíneas que han desaparecido de Lanzarote y las que van a desaparecer. Estábamos hablando de empleo, o sea, al final hay muchísima gente en la isla Lanzarote que dependía directamente al 100% de esta compañía aérea. Estas medidas que se han puesto en marcha nos trasladan de que no son lo suficientemente adecuadas. Sí es verdad que han puesto créditos ICO y también es verdad que hablaba el senador, en este caso el candidato al Senado por el Partido Socialista, esos 15 millones de euros, pero son 15 millones de euros al final que han quitado de otra parte que venía para inversiones a las islas, en este caso a las Islas Canarias, y entendemos de que en este caso se tiene que actuar de otra manera y sobre todo viendo el problema que afecta a Thomas Cook en Canarias y sobre todo la conectividad, que creo que es lo que es importante. ¿Un minuto de réplica o matización? Sí, naturalmente. Muchas gracias, Usoda. Mire, hablando de conectividad, que es algo que nos interesa mucho a los canarios y que es de vital importancia por vivir en un territorio fragmentado como el nuestro. Son islas maravillosas, pero que tienen también sus consecuencias desde ese punto de vista. Hombre, a mí el candidato del Partido Socialista, mi estimado amigo, el señor Fajardo, me ha acusado de mentir en relación a la bonificación del 75%. Me pregunto yo si también mentirá en este caso el libro de sesiones del Congreso de los Diputados, cuando en su sesión del día 19 de septiembre manifiesta lo siguiente, el señor ministro de Fomento, el señor Ábalos, que dice que los canarios viajan demasiado. Cuando hace esta afirmación, imagino que lo hará en base a que cree él que está pagando demasiado dinero por esa bonificación y que además se le hace imposible no tener que estudiar la renta de los canarios para ver si se puede o no acoger a esta bonificación. A mí lo que me sorprende es que ustedes no se hayan ido al problema, al origen del problema, que es si las compañías están subiendo o no los precios, que en mi juicio sí. Entonces, yo, señor Fajardo, mi pregunta es, ¿quién miente ahora? Yo no miento, te vuelvo a decir. Tú acabas de sacar un extracto y lo que el señor Ábalos diga si viajamos más o viajamos menos, a mí por aquí me entra y por aquí me sale, igual que le tiene que pasar a usted. El tema es que no hay, pero es que no hay ninguna amenaza sobre el 75%. Otra cosa que usted quiera, primero con la unidad de España y luego ahora en Canarias han puesto de moda lo del 75% para intentar sacar algún rédito, pero eso es lo que hay. Mire, nosotros apostamos en este tema, porque este tema de Thomas Cook revela una cosa. Apostamos por un turismo sostenible, que implique primero la rehabilitación y de lo que son los destinos maduros, en segundo lugar la potenciación de lo que son los valores históricos y naturales del destino y en tercer lugar un comportamiento responsable. ¿Y saben lo que es un comportamiento responsable para todos los que nos están viendo esta noche? Que la crisis esta no la paguen los trabajadores, sino que las paguen los que han sido causantes de la crisis. Que no digo que no sean los empresarios, pero nunca los trabajadores, porque ya está bien. Jorge Peñas. Sí, pues referente al comentario que hacían mis estimados compañeros todos, sí, con mucho cariño, de la deducción del 75%, nosotros estamos en comunicación con la Asociación Canarios Sin Alas, a los cuales mandamos un saludo desde aquí, que hablan de que se propone que los vuelos a la península se consideren servicio público y que el precio esté regulado. Yo creo que por ahí tiene que ir el camino. Respecto al tema de Thomas Cook y la crisis del turismo, yo creo que también hay que ser positivos, aparte de la crítica. Es decir, tenemos en marcha, por ejemplo, en Lanzarote, el tercer plan de modernización de Puerto del Carmen, en el cual los establecimientos de hostelería
van a reformar plazas hosteleras que en algún caso son anteriores a 1995, es decir, no solo es fabricar más, sino modernizar nuestro parque de camas. También una buena noticia es la paralización de la playa artificial en Costa Teguise. Yo creo que hay un nuevo modelo de hostelería más respetuoso con el medio ambiente, y luego iniciativas como Saborea Lanzarote, la Feria de la Minitapa, las rutas de vinos por la Jeria. Yo creo que se debe potenciar el turismo gastronómico, el turismo enológico y el turismo deportivo, y aparte diversificar, no todo debe ser turismo, sino que hay que traer empresas de valor añadido. Tiempo para escuchar a Coalición Canaria. Bueno, la verdad que creo que con respecto a lo que estamos hablando, Thomas Cook lo había dicho antes, ¿no? Hay muchísimos factores que se podrían mejorar, pero sí es verdad que si hay factores mejorar, también tenemos que tener en cuenta el destino. Al final, ¿no? Lanzarote y La Graciosa son destinos que la gente ha querido siempre conocer, destinos únicos en el mundo, y entendemos de que tenemos que apostar por ello también. Es verdad que estábamos hablando de planes de modernización, de muchísimos otros aspectos. También hay un aspecto importante que en estos días ha salido hablando con representantes del sector, que es el miedo ahora que se ha dado en algunos países a volar, porque volar dicen que contamina. Entonces tenemos que buscar la manera de que la isla de Lanzarote, la isla de La Graciosa, ¿cómo decirlo de alguna manera? Que frenemos ese miedo a volar porque contamina, y eso lo hagamos teniendo una isla más sostenible, ¿no? Apostando por que la isla de Lanzarote y La Graciosa puedan ser más sostenibles, y en eso también pueden haber planes importantes que puede destinar directamente el gobierno del Estado a la isla de Lanzarote y La Graciosa, y eso también puede ser otra apuesta, ¿no? Como digo, hay muchísimos aspectos que tenemos que defender con respecto al tema de la conectividad. Cambiamos de asunto, nos ceñimos a costas, siempre tema polémico y tema que tiene en este caso que plantear una nueva estrategia, porque ahora mismo hay unos nuevos deslindes marítimos, se pasa de 20 a 100 metros, y esto está ocasionando pues, ciertas interpretaciones también jurídicas en muchos ayuntamientos con núcleos poblacionales consolidados afectados. ¿Acierta o se equivoca Costas? Hombre, yo no me atreveré a hacer un juicio de valor sobre si Costas acierta o no. Lógicamente ellos se dedican a lo que se dedican, tratan de poner medidas para poder conservar nuestro litoral, y creo que en ese sentir están acertados. Yo creo que hay que conservar nuestro litoral porque se nos va la vida en ello. Eso es sin duda alguna lo que nos diferencia de muchísimos destinos turísticos, que nosotros podamos decir con orgullo que nuestro territorio no está destruido desde el punto de vista territorial y nuestro litoral es digamos, respetado, ¿no? Por tanto, yo creo que en ese sentido no me atreveré nunca a hacer un juicio de valor sobre si Costas se equivoca o no. ¿Que hay posibles errores en temas de aplicar bien el deslinde y cuándo se debe aplicar en base a las normativas que han ido cambiando con los sucesivos gobiernos? Sí. Y un caso muy claro, y en el que además yo puse también especial empeño y me llevé incluso a la alcaldesa pedánea de La Graciosa, doña Alicia Páez, a la Dirección General de Costas en Madrid, fue precisamente revisar el deslinde que afecta a muchísimas calles de La Graciosa, entre ellas La Crujía. Porque es verdad que ahí no solo es Costas, sino también hay un problema con el parque autónomo con el organismo autónomo de parques nacionales. Entonces hay que tratar de conjugar las edificaciones que existían anterior a toda esta normativa para que puedan tener una salida, digamos, beneficiosa para los ciudadanos que han estado establecidos allí desde hace muchísimo tiempo, ¿no? En ese sentido son derechos adquiridos que debemos respetar y conservar y proteger. Y creo que es algo en lo que vamos a estar todos de acuerdo. Y luego es verdad que hay solares que están en primera línea, que afectan en este caso a la nueva ley de costas, que tienen solares, que tienen intereses económicos sus legítimos propietarios, y es una cuestión que tienen que resolver esos propietarios con Costas o con las administraciones competentes. No entraré yo ahí en ningún momento a beneficiar, porque al final si se trata de expropiar alguna cosa, quien va a salir beneficiado probablemente sea el propietario del suelo, sin que después eso pueda o tenga una garantía real de revertir en beneficio de la sociedad. Porque eso hay que tasarlo muy bien. Ya estamos viendo cómo algunas políticas socialistas del pasado nos han hecho pagar indemnizaciones millonarias en Ginori y en otros puntos de la ciudad de Recife, que Samuel, que ha sido concejal de urbanismo, sabe también perfectamente porque las ha tenido que hacer frente en muchísimos momentos, ¿no? 2 minutos para escuchar a Manuel Fajardo, Partido Socialista. Sí, yo creo que es muy desacertada la última alusión que acabas de hacer, porque estarías aludiendo a un compañero que ya no está entre nosotros. Pero bueno, en definitiva, lo que sí creo que el tema de costas es un tema muy importante. La ley de costas es la ley 22 del año 1988, modificada por la ley 2/2013 y con su reglamento del año 14. O sea, modificación y reglamento que hicieron los gobiernos de Mariano Rajoy. Y es verdad que yo me he comprometido y así me lo han encargado, tanto con el señor Noda, como con el señor Villalba, como con el señor Bentancor, como con la señora Pérez y con el señor Cruz Saavedra, en intentar
desenmarañar el problema que hay en cuanto a, sabes que está el dominio público marítimo terrestre, la servidumbre de protección y la servidumbre de tránsito. Y ahí hay una serie de problemas que se están dando, donde los ayuntamientos están reivindicando de alguna manera que haya un reconocimiento de esos núcleos profesionales porque estaban consolidados, eran suelo urbano consolidado antes de la entrada en vigor de la ley del 88. Y yo creo que nosotros propugnamos, hay una medida de las 270, de las 276 que tenemos, que es la modificación de la ley de costas. Yo creo que este es el momento en el que podría replantearse, ir todos de la mano ante la Administración Central y, obviamente, respetando nuestras costas, que es un valor añadido que tenemos con respecto al turismo que nos viene a ver, pero respetando también aquellos valores etnográficos, antropomórficos que tienen nuestras costas, llegar a una solución que pudiera ser conciliable. Por lo tanto, yo me pongo a disposición, ya me he puesto a disposición, ya tengo el encargo hecho por los propios alcaldes, sea senador, y si no soy senador, apoyaré a cualquier compañero que intente arreglar este asunto, pero con exquisito respeto al medio ambiente y a nuestro paisaje natural. 2 minutos para Unidas Podemos. Sí, pues hombre, yo creo que lo primero que hay que hacer es una reflexión sobre el modelo que hay de gestión de ciertos recursos, como es costas, como es pesca, ¿no? Que a pesar de que nuestro modelo actual habla de descentralización y desconcentración, pues está pues muy centrado, nunca mejor dicho, en Madrid, ¿no? Y el político que estamos en Canarias, que es de Lanzarote, tienes que ir a negociar con Madrid. Eso sería un modelo a reflexionar respecto al modelo, al cambio en la modificación del deslinde de los bienes de dominio público marítimo terrestre que se lanzó en abril por el Ministerio de Transición Ecológica. La protección va a pasar en principio a partir de septiembre, creo que está en vigor, de 20 metros a 100 metros. La protección nosotros pensamos que siempre es importante, pero que sea compatible con los usos tradicionales y con los usos que enriquecen nuestra arquitectura, nuestra forma de ser. Es decir, todos tenemos en la cabeza poblaciones como el Golfo, poblaciones como Punta Mujeres, que con una aplicación estricta, estricto sensu de la ley, pues se podría provocar que habría que ir a prácticamente demoler edificaciones que yo creo que hay que mirar caso por caso muy detenidamente, porque claro, perderíamos nuestra esencia, perderíamos nuestro leitmotiv. Entendemos que ha tenido, por ejemplo, consecuencias en Arrecife, con el islote del Francés, pero como decían los compañeros, en principio eso afectaría a particulares que tendrán que negociar en su día. Cuando se hablaba de edificios emblemáticos, bueno, yo pienso que hay otras necesidades prioritarias a edificar edificios emblemáticos, pero de todas formas esos son intereses particulares que deben ser lidiados, ya que parece ser que se ha modificado la parte que tiene que ser urbanizable y en fin. Tenemos también otros problemas como ha sido el parque temático, que parece ser que ha habido un problema que quizá nos pueda explicar mejor nuestro compañero que fue concejal de la materia y que parece que se dejó caducar un expediente y se está negociando. Yo creo que debemos tener una gestión de las costas y nuestros recursos que sea por la gente, para la gente y para proteger el medio ambiente. Samuel. Bueno, con respecto a la ley de costas, yo creo que todos hemos sido y en esto tenemos que tener la conciencia de lo que hemos hablado, ¿no? Que nuestro territorio en Lanzarote es único, que el suelo de la isla de Lanzarote se debe de conservar y sobre todo conservar nuestro litoral por lo que significa para Lanzarote y lo que ha significado y lo que tiene que significar. Pero sí es verdad que podemos hablar de espacios actuales en la isla de Lanzarote que se pueden ver afectados. Lo decíamos antes, hay muchísimos alcaldes que en su momento y alcaldesas que han levantado la voz. Por ello, pues, hablábamos de La Graciosa, hablábamos del Golfo de Playa Quemada y también se hablaba el compañero de Punta Mujeres, y esos son espacios que tenemos que visualizar y que ver. A veces yo, como decía el compañero Joel, no voy a criticar a aquellos que hacen la ley de costa porque muchas veces quienes hacen las leyes, en este caso, no saben dónde está Lanzarote, no saben dónde está La Graciosa y menos saben dónde está el Golfo Playa Quemada o incluso Punta Mujeres. Sí es verdad que tenemos que visualizar el territorio y tenemos a veces que ver las peculiaridades de cada lugar y en este caso hay que ver las peculiaridades de Canarias y en eso sí es verdad que a lo mejor la descentralización de algunas materias de la administración estatal podría ayudar en este caso a que se vea desde otro punto de vista, que sea desde el punto de vista de Canarias y desde el punto de vista en este caso de la isla de Lanzarote y sobre todo quitar de arriba la preocupación que tienen muchísimos vecinos y vecinas
nuestra tierra con respecto a Costa siempre, ¿no? Y sobre todo con esos cambios que hoy te dicen que tu vivienda está dentro de Costas y después te dicen que tu vivienda no está dentro de Costas. Con respecto al último debate que se ha generado con respecto, hablando del tema del Ayuntamiento de Arrecife, sí es verdad que me correspondió a mí en este caso gestionar una cosa como era el Plan General de Arrecife, en ese momento con lo que teníamos sobre la mesa, y lo vamos a hablar claramente, hablando del islote del Francés, se tenía que dar unas condiciones que se daban porque hay una sentencia que dice que el suelo era urbano, Costas nos decía que donde estaba el deslinde y por lo tanto se actuó de esa manera. Si ahora dicen otra cosa tendrán que ser ellos y los dirigentes actuales quienes lo solucionen. Un minuto para terminar con este tema. Bueno, primero hay que dejar claro que el ámbito competencial del senador no es ni mucho menos el que se nos atribuye con esta pregunta. Quiero decir, al final el senador no deja de ser un legislativo, el que en teoría tiene que establecer o marcar las pautas para hacer nuevas regulaciones y nuevas leyes sobre distintas cuestiones, las que le sean competentes en función de la organización que tenga dentro de su propio partido. Creo que en eso estamos todos de acuerdo. Es verdad que esa labor de intermediación sí es posible, y así lo hice yo en el tiempo que tuve la oportunidad de ser senador, el orgullo y el honor de ser senador por Lanzarote. Invité a Gladys Acuña como alcaldesa de Yaiza para el tema fundamentalmente de Playa Quemada y el Golfo. Vino también Marcia Acuña como alcalde de Aría para el tema de Punta Mujeres. Y también invité a Osvaldo Betancor, quien en su defecto vino a Alicia Páez para el tema de la Graciosa. Esa labor de intermediación se puede seguir manteniendo. Y ahora ya para finalizar, coincido con Samuel en que creo que una de las claves para poder salir reforzados de esta tesitura es descentralizar también la administración de costas y dotarla de más competencias a las demarcaciones existentes en los territorios insulares. Creo que eso sería dar con mucha más realidad, una respuesta con mucha más realeza a lo que realmente ocurre, ¿no? Manuel Fajardo. Sí, el problema es que no hay delegaciones insulares, lo que hay es una oficina y entonces la demarcación de costa está en Las Palmas de Gran Canaria. Yo abogué en su día porque existe un caso en toda España que es Cartagena, está dentro de Murcia y sin embargo tiene una delegación de costa. Yo quiero tranquilizar, no va a haber demoliciones, uno. En segundo lugar, aparte de la labor de inmediación, acabo de decir que el Partido Socialista lleva la modificación de la ley de costas, por tanto, sí entra dentro de nuestra competencia del que pudiera ser elegido o la que pudiera ser elegido senador. En tercer lugar, que estén tranquilos los vecinos de Arrieta, de Órsola, de Punta Mujeres, una parte de Órsola, de Playa Quemada, del Golfo, de Tenésar, de La Santa, o sea, de todos los puntos del litoral de Lanzarote, porque vamos a hacer todo lo posible porque efectivamente dentro de la estricta legalidad y combinando y conciliando el interés de la defensa de las costas con el interés de los particulares, podamos llegar a una solución. Y yo voy a hacerme cargo, si soy senador, y lo vuelvo a repetir, de todos aquellos encargos que me han hecho todos los alcaldes de Lanzarote que tienen costas, obviamente. Unidas Podemos. Sí, efectivamente, aunque no hay efectivamente un ámbito competencial muy definido, sí que es cierto que el ser una voz de Lanzarote en Madrid pues puede llevar toda esta serie de cuestiones e intermediar con la gente que realmente tiene las competencias. Pensamos que es muy importante, sobre todo, que haya un fin respecto a la gestión de las costas de los proyectos macrohoteleros y de los macromuelles, ¿no? Pensamos que ahora que ha sido el centenario de César Manrique y todo el mundo enarbola su figura, que se debe repensar el modelo en el que se crea pegado a la playa o pegado a la costa un hotel con 700 o 1000 habitaciones. Creemos que es muy necesario que Costa sea firme, no solo con los pequeños propietarios, que como muy bien decía mi compañero, yo creo que hay que mediar, intermediar, ver la antigüedad de esas edificaciones, la riqueza arquitectónica o incluso de sectores primarios, no hay gente dedicada a la pesca, pero que tiene que haber un deslinde claro y que se presione sobre todo a las grandes empresas hoteleras. Es decir, todos sabemos que hay hoteles ilegales que luego se han legalizado. Tiempo, Jorge. Y creemos que las costas deben ser en beneficio de los ciudadanos. Coalición Canaria, Samuel Martín. Bueno, a partir del próximo día 10, yo creo que los que estemos en esta mesa, si nos toca ser senadores por la isla de Lanzarote de la Graciosa, no solo tenemos que ser intermediarios, sino ser la voz crítica en Madrid, la voz que diga aquello que está pasando con Lanzarote de la Graciosa y sobre todo ser la voz de los vecinos y vecinas de nuestra isla. Hay que decir que lo que decía en este caso el candidato del Partido Socialista, aquellos municipios que tengan costa, todos los municipios de Lanzarote por suerte tienen costa y sí es verdad que en eso tenemos que incidir. Yo creo que es importante tener esas reuniones con los dirigentes políticos municipales porque al final son ellos los que tienen más el contacto con los vecinos en el día a día, pero también es verdad que la figura del senador en este caso tiene que cambiar hacia eso, ¿no? Hacia ser también la persona que esté cercana a los vecinos. En eso sí puedo coincidir con lo que decía Joel, de que tenemos que ser los intermediarios, en este caso, de los problemas
problema que tienen los vecinos de Lanzarote y La Graciosa, porque es lo que nos toca defender en este caso, y también muchas veces lo tendremos que ser de Canarias por aquellos senadores que no levantan la voz en esa Cámara Alta, y nos tocará ser la voz de los vecinos y vecinas, como decía, ¿no? Pues ahora hemos llegado casi al ecuador de lo que viene a ser este debate especial al Senado con los candidatos de las principales formaciones políticas, y como tenemos la legislatura pasada para poner negro sobre blanco y pasar el algodón, pues nos vamos a permitir el lujo de hacerles una pregunta clara. Cosas positivas y negativas de lo que prometieron y de lo que se ha conseguido. Joel Delgado. Bueno, si ustedes se refieren a esta última legislatura en la que ha estado el señor Sánchez, prácticamente en el último año y medio, vamos a decirlo así, vamos a establecer este bloque, creo que ninguna noticia ha sido positiva. Hemos tenido un presidente del gobierno que mientras se quemaba una de nuestras islas más bonitas, como era Gran Canaria, se dedicaba a estar de vacaciones y a venirse solo en el último día a sacarse una foto con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de un modo, digamos, para mí insultante, ¿no? Una imagen esperpéntica ver al señor Sánchez en la plataforma del aeropuerto de Gran Canaria sacándose una foto protocolaria. En fin, creo que hay otras cuestiones mucho más importantes para Canarias que venirse de vacaciones por parte del presidente, o cambiar un colchón, o establecer esto de los viajes que ha llamado él en el FANCO, al que por cierto no quiere dar luz en la Cámara Alta porque a muchas preguntas han ido en relación a eso. Luego, en el trato discriminatorio a Canarias, es decir, no solo es que han puesto, por mucho que se intente hoy tapar este asunto y poner en solfa esa bonificación aérea del 75%, esos recortes de 300 millones en materia de convenio de carreteras, es decir, hemos tenido un maltrato sistemático por parte del señor Sánchez, al que Canarias le ha importado más bien poco, porque no le era necesario, porque al señor Sánchez, su socio de gobierno, ya nos ha demostrado quiénes eran, ¿no? Los independentistas radicales con los que gobierna en 64 instituciones de Cataluña, y los amigos de Podemos, con lo cual se hace muy complicado que Canarias pueda ser importante en la configuración futura del gobierno del Estado. Y por tanto creo que hay muchísimas cuestiones que se han quedado atrás. Mire, la subida de las cotizaciones sociales que afectan también a los lanzaroteños. ¿Cómo no van a afectar la subida de las cotizaciones sociales a los lanzaroteños? La subida de impuestos, el tratar de armonizar la misma política fiscal que intenta implantar el Estado, que lo estamos viendo en Canarias, subida del 0,5 del IGIC, subida también, reimplantación del impuesto de sucesiones, donaciones y patrimonial. Quiero decir, toda esta subida de impuestos que afectan a las clases más bajas, porque también afectan a las clases bajas, a las que ellos tanto defienden, pues oye, es un poco un contrasentido y es lo negativo que ha tenido esta legislatura del señor Sánchez, ¿no? Por tanto, hay que estar vigilantes y sobre todo tener senadores y diputados que sean activos y no que vayan a Madrid a estar en silencio más absoluto, ¿no? En el silencio más absoluto. Manuel Fajardo. Bien, no voy a entrar en lo del incendio, que me parece, la verdad, mezquino. En segundo lugar, decir que las cifras cantan, ¿no? El convenio de vivienda del año 2018-2021 destina para Canarias 99.420.000 euros. Tenemos el plan integral de empleo de Canarias con 42 millones de euros. Tenemos el plan de reforma de infraestructuras turísticas, también 42 millones de euros. Tenemos un plan de rehabilitación de 21 millones de euros. Tenemos subvenciones al transporte por 47 millones y medio, aunque viajemos mucho, y me da exactamente, lo digo, vuelvo a repetir, que viajen los canarios todo lo que tengan que viajar y todo lo que necesitemos viajar, y también el convenio de obras hidráulicas, 8 millones, aparte de los 15 millones de Thomas Cook, de los que he hablado, aparte también de que puertos, como bien se ponía antes en valor, la inversión en Canarias es de más de 111 millones de euros. Y con respecto a Lanzarote, en concreto, hay un plan estratégico de subvenciones, que es el 2018-2021, donde aparece, ¿y qué aparece? 1.150.000 euros dedicados a la renovación y rehabilitación de la zona urbana de Tinasoria. Por tanto, sí ha hecho el gobierno de la nación inversiones. Y yo reto aquí a que aquí se ha hablado de deuda, de que si deben, de que me paguen lo que me deben. Y resulta que quizás en menor medida el representante de la Coalición Canaria, que yo creo que es más comedido porque conoce la historia reciente de Canarias, pero precisamente que me diga a mí, el plan de carreteras también hablo de 1.200 millones, que me diga a mí, aquel que representa al partido, que incumplió todos los convenios firmados con Canarias, los que hubo que meter en el juzgado, para obtener una sentencia, que es la que ahora se está intentando ejecutar, no deja de ser una gran paradoja y no deja de ser la justificación de que, claro, todo vale en campaña electoral. Jorge Peñas. Pues creemos que el Estado ha cumplido en respecto a Canarias relativamente, ¿no? Hay una deuda histórica
y pensamos que se debe articular mecanismos de financiación que hagan que la Administración tenga músculo para, al final, lo que decíamos, que sea en beneficio de los trabajadores y trabajadoras de Canarias. Una de las medidas positivas, por ejemplo, ha sido la subida del salario mínimo interprofesional a 900 euros, que es una medida que ha afectado a todo el Estado. La medida que Unidas Podemos propone es la subida a 1.200 euros. Entendemos que por debajo de esos ingresos estamos en el fenómeno de los trabajadores pobres y debemos trabajar en ese sentido. Canarias necesita reformas laborales urgentes, debemos ir a la derogación, como hemos dicho, la reforma laboral, porque mientras no tengamos una población que tenga fortalecidas sus ingresos y que pueda tener un trabajo digno y una vivienda digna, pues prácticamente no estaremos haciendo nada. Estamos hablando de macroeconomía, pero no estamos hablando de la vida de la gente, ¿no? Samuel Martín. Bueno, la verdad que si hablamos y me pregunta usted de si hemos mejorado o empeorado en estos últimos años entre el Canarias y el Estado, pues yo le diría que ¿qué puede decir un gobierno que vamos a unas cuartas elecciones, que en 7 meses hemos tenido un gobierno que se vuelven a convocar elecciones, que vamos a tener otra vez unas elecciones? Pues poco se puede decir de estos 3 años de desgobierno del Estado español. Yo creo que eso al final afecta, no solo afecta las relaciones Canarias-Estado, sino también afecta las relaciones que pueda tener el gobierno, el Estado, con el resto de países de la Unión Europea y también con los externos. Por lo tanto, podemos decir que no ha sido positivo. No ha sido positivo. Yo creo que el primer análisis que tenemos que hacer, y las 4 personas que estamos en esta mesa nos dedicamos a la política, es esa. ¿Qué hemos hecho para intentar solucionar primero esa solución, para dar estabilidad a un gobierno del Estado? Y sin estabilidad, seguramente, pues mi respuesta sería que no hemos mejorado nada y sí hemos empeorado en estos 3 últimos años. Sí es verdad que se han podido, entre tanto, a lo mejor pedir y buscar medidas que mejoren las relaciones entre Canarias y el Estado, pero a lo largo de este debate hemos hablado de muchísimos aspectos que no se han mejorado, de los convenios, hemos hablado de la conectividad del propio Estado con Canarias, hemos hablado de las líneas marítimas, hemos hablado de muchísimos aspectos que yo creo que eso reflejan que sí, que a la pregunta de si hemos mejorado o hemos empeorado, podemos decir que en estos últimos 3 años hemos empeorado, y sobre todo yo creo también por la inestabilidad política que se ha dado, y también porque, como se demuestra, en los últimos 7 meses, después de las elecciones de abril del 2019, otra vez al Congreso y al Senado, no hemos tenido ninguna iniciativa del senador por la isla de Lanzarote y La Graciosa en el Senado. Por lo tanto, hemos podido decir, tengo que decir aquí, que no hemos estado representados en Madrid y sobre todo hemos estado desfigurados con las políticas que se están llevando a cabo a nivel del Estado español, y no se ha hablado de Canarias, no se ha hablado de Lanzarote y mucho menos se va a hablar a partir de ahora si no se mejora. Como digo, la situación política creo que es por donde debemos empezar. Joel Delgado, minuto de réplica. Sí, mire, pues coincido con esto último que ha trasladado el señor Martín, creo que con acierto y con rigurosidad, si atenemos a las últimas intervenciones del que ha sido senador por Lanzarote en esta última etapa, vemos en su ficha parlamentaria 0 iniciativas, 0 preguntas, 0 gestiones al respecto, con lo cual creo que es algo que hay que poner en valor en estos momentos en los que se están estableciendo distintas varas de medir para analizar el trabajo y la trayectoria de unos y de otros. Mire, y ahora es verdad que la cosa se ha puesto interesante porque el señor Fajardo ha establecido aquí una retahíla de inversiones muy interesante, pero es que se olvida el señor Fajardo que esa retahíla de inversiones vienen de los presupuestos generales de Estado del año 18 aprobados por Montoro y el señor Rajoy, de los que ellos votaron en contra. Pero que sin embargo les ha servido para estar 2 años más en el gobierno con esos mismos presupuestos generales del Estado. Por lo tanto, es realmente paradójico, como no deja de ser paradójico, que el señor Fajardo se olvide de que en el año 2011 sí, es verdad que hubo que incumplir muchos incumplimientos de convenios, pero es verdad también que ustedes nos dejaron el país como un auténtico solar, algo que es realmente indiscutible. Ahora ya la disculpa del solar. Bueno, ya salió el solar. Bien, él mismo ya se ha contradicho. O sea, vamos a ver, antes no había ninguna inversión, ahora resulta que sí ha habido inversión, pero ahora resulta que es el presupuesto del señor Rajoy. He de dar la razón en una cosa, o sea, la falta de un gobierno estable efectivamente produce inestabilidad, la inestabilidad produce inseguridad y por tanto, en un clima de inseguridad jurídica, de inseguridad, es muy difícil. Por eso nosotros abogamos porque haya un gobierno fuerte, coherente, y por eso esperamos que confíen en nosotros nuevamente el día 10 de marzo. Con respecto
a la filla, a mi filla. Bueno, yo solamente quiero decir que si esa es la vara de medir que van a utilizar, por cierto, quien tengo a mi izquierda estuvo un año sin presentar una sola iniciativa, y yo digo que lo miren en la página web, se lo digo a todos los televidentes, desde que tomó posesión, y en segundo lugar, es un insulto por todas las reuniones que he tenido, con todos los colectivos que he tenido, porque yo creo que eso sí es trabajar y no lo que aparezca en una ficha financiera, en una ficha del Senado. Jorge Peñas. Pues yo creo que la labor de cualquier político que aspira a representar a Lanzarote y La Graciosa en Madrid es, gobierne quien gobierne, pelear por la financiación, pelear por el cumplimiento de la REF, por el cumplimiento de los convenios para el 2020, pero claro, las circunstancias actuales de ausencia de gobierno, de ausencia de presupuestos, pues son factores de desestabilización. Es decir, creemos que lo importante y lo urgente es que se forme un gobierno progresista que ponga a trabajar la maquinaria del Estado a favor de la gente y que cumpla con Canarias. Por tanto, creemos que lo más importante es que la gente vote masivamente, que se forme un gobierno progresista y que se empiece a cumplir la deuda histórica que el Estado tiene con Canarias y ponernos efectivamente al día. Samuel. Bueno, la verdad que lo que decía antes, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es buscar cómo darle estabilidad al gobierno del Estado. En eso Coalición Canaria lo ha dicho claramente, lo ha dicho la diputada canaria Ana Oramas, que se tiene que buscar, que se tiene que buscar una solución. Lo mismo que dicen ustedes cuando quieren gobernar con Coalición Canaria o cuando no han querido gobernar y darle estabilidad a las instituciones. Pero sí es verdad que, como estamos en el turno de réplica, lo que decía en este caso el senador, que ha sido senador hasta ahora por la isla de Lanzarote y La Graciosa, yo sí decirle que al final un trabajador cuenta en sus horas cuando va al trabajo, ficha y cuando sale, ¿no? Y usted ha tenido que ir al Senado y presentar iniciativas que no ha presentado. Y sí es verdad que a lo mejor la política que usted dice que ha hecho reuniones de última hora, pues al final eso podemos definirlo como que ha sido un trabajo de muchas fotos y pocas iniciativas por la isla de Lanzarote y La Graciosa. Pues señores, vamos a hacer un alto en el camino y vamos a ir del microscopio al telescopio, es decir, de Lanzarote en sus relaciones con España a España en sus relaciones con Canarias, porque tenemos amenazas a la vuelta de la esquina, una de ellas, la más grave, el Brexit. Así que sigan pendientes de Lanzarote Televisión porque tenemos todavía temas que abordar. Hay una serie de amenazas o de cuestiones que nos tienen ojo a visor, una de ellas, la más grave, sobre todo por su posible incidencia en la economía canaria, que es el Brexit, pero también tenemos una recesión económica en uno de los principales motores europeos, como es Alemania, y la situación, además, de guerra comercial entre China y Estados Unidos. Vamos a analizar estas cuestiones a nivel también del Estado y de Canarias. ¿Realidad o catastrofismo? ¿Estamos en una recesión económica? Joel Delgado. Creo que es evidente, lo están diciendo todos los aspectos económicos, las revisiones permanentes de nuestro estado de crecimiento que establece la Unión Europea y todos los organismos económicos internacionales lo están diciendo, que estamos sufriendo una ralentización de nuestra economía y que si seguimos en esta tendencia probablemente dentro de un par de años, como mucho, estaremos entrando en un periodo adverso desde el punto de vista económico, con lo cual lo que tenemos que hacer es precisamente lo contrario a lo que está planteando el gobierno de Sánchez y lo que está haciendo también el gobierno de Canarias. Mire, el señor Sánchez, y espero que aquí el señor Fajardo no me acuse de mentir, titular que recoge el Canarias 7, que no es sospechoso de ser del Partido Popular ni de ningún medio ni de ningún partido político, dice: Sánchez promete ser sensible con Canarias si logra la mayoría. Esto quiere decir que no será sensible si al final gana las elecciones, pero no por mayoría. Es lo que debemos interpretar los demás, porque puestos en este titular, lo que está sucediendo en Canarias es que para paliar esta posible ralentización de la economía están proponiendo subir el IGI, como ya han hecho, subir el IRPF y recuperar el impuesto de sucesiones y donaciones. Esa es la peor manera de salir de contextos económicos adversos. ¿Qué propone el Partido Popular si consigue llegar el próximo 10 de noviembre al Gobierno de España? Pues impuestos bajos, reforma fiscal, 16.000 millones de euros en los bolsillos de los españoles para aumentar el gasto, para aumentar el consumo y mantener el crecimiento del empleo a los índices anteriores a la llegada de Sánchez. Porque es verdad que en la última encuesta de aprobación activa se ve claramente que el índice de creación de empleo volvemos a los periodos de la precrisis, con lo cual nos hace indicar que las cosas no van nada bien. Eliminar el impuesto de actos jurídicos, que en España se pueda constituir una empresa en 5 días y no como ahora que tardamos una eternidad. Que volvamos también a aplicar una buena ley, a mejorar la ley de segunda oportunidad, reducir la burocracia para poder favorecer también la inversión pública
y la privada. Un plan para volver a crear empleo al ritmo del anterior, como decía antes. Y nuestra prioridad para nosotros es el empleo. Si la gente tiene trabajo, podrá tener opciones de vivir por sí mismo y no vivir subsidiados como les gustaría a algunos. Creo que la gente debe ser libre para tomar sus propias decisiones y eso solo te lo garantiza un trabajo digno. Y eso es en lo que el Partido Popular es expuesto porque es experto, porque ya lo hemos hecho en 2 ocasiones y lo vamos a hacer en una tercera ocasión. Manuel Fajardo. Sí, bueno, vamos a ver que hay una amenaza global, esta es cierto. Yo creo que estamos haciendo el Día de la Marmota, estamos discutiendo lo mismo que discutimos en abril y Iván ha tenido la misma intervención que tuvo en abril, bueno, poniendo un panorama totalmente catastrofista. Es verdad que hay síntomas de desaceleración, es verdad que en la Casa Blanca tenemos un descerebrado, es verdad que alienta una guerra China-Estados Unidos y nos están poniendo aranceles, ahí somos afectados también los canarios. Es verdad que hay una recesión económica en Alemania y en Italia, pero también es cierto que por eso necesitamos un gobierno fuerte, un gobierno español fuerte, que disponga, a partir del 10 de noviembre, herramientas suficientes para afrontar esos amenazas globales. Y yo digo lo siguiente, lo acaba de nombrar el señor Joel. El Fondo Monetario Internacional, hablando de España y el resto de países, lo que nos viene a decir es que España va a crecer más que la media europea, España va a crecer más que Alemania, va a crecer más que Italia, va a crecer más que el Reino Unido, va a crecer más que los países de alguna manera consolidados. Y las cifras no es que las digo yo, están previstas, pese a que ha habido recortes. España crece al 2,2 este año, crecerá al 1,8 el siguiente. Italia no crece este año, crecerá al 0,5. Francia crece este año 1,2. Crecerá 1,3 en el siguiente, Alemania crece el 0,5 y crece en el año siguiente el 1,2. Por tanto, España está por encima del crecimiento con respecto a los países a los que puede ser homologable. ¿Tenemos que activar todas las cautelas? Sí. No hay que negar que efectivamente existen síntomas de desaceleración, pero desde luego, esto no puede servir otra vez de coartada para que si viene una crisis, terminen pagando la crisis los de siempre. Nosotros no vamos a dejar que eso ocurra. Jorge Peñas. Pues yo creo que está fuera de toda duda que estamos en una ralentización de la economía mundial y que afecta a Canarias y afecta a España. Es decir, hay una incertidumbre económica mundial, ¿no? Como todo el mundo sabe. Está el Brexit duro de Boris Johnson, la guerra comercial China y Estados Unidos, el precio del petróleo. Yo creo que se han reducido las expectativas de crecimiento de toda la zona euro y eso le afecta al ciudadano de a pie, ¿no? ¿Cuál es la solución que se da desde las administraciones? Pues me parece muy bien que el compañero Manuel Fajardo hable de que no caigan en los sectores de la población más vulnerables, pero claro, lo que nos ha apuntado el Gobierno en funciones es que no se puede derogar la reforma laboral y una medida como es la mochila austriaca, que prácticamente el trabajador va a pagar su propio despido, lo cual creemos que contradice un poco sus palabras. Esperemos estar equivocados. Pensamos que hay que reforzar los servicios públicos fundamentales y potenciar un nuevo modelo de crecimiento verde y morado. Es decir, los populistas y xenófobos de extrema derecha están poniendo en peligro el crecimiento y la estabilidad a nivel internacional y entendemos que lo que se está produciendo para la gente de la calle es un aumento del desempleo, un 14% a nivel estatal, más de un 20% a nivel nuestro de Lanzarote de Canarias, y que la distancia entre los ingresos, que lo dice Oxfam, que yo no creo que sea sospechoso de ideología o de pertenencia a partido, que la distancia de los ingresos del 10% más rico y el 10% más pobre se ha incrementado desde 2008 hasta ahora un 9,7 veces. Y tenemos un 12,8 veces en 2018. Es decir, que tenemos una recuperación y crecimiento económico que beneficia desproporcionadamente a las rentas más altas. Entendemos que debe ponerse un modelo que la política monetaria no es suficiente. Desde el Banco Central Europeo se están potenciando las medidas de bajadas de intereses y medidas económicas, pero que debe producirse un New Deal verde. Es decir, Alemania ha aprobado un plan de estímulos de 50.000 millones de euros para modernización e inversión verde. Pensamos que es lo que debe hacerse aquí, potenciar las energías renovables, las industrias con valor añadido y crear una dinamización de la economía que nos permita salir de esta crisis en la que estamos atascados. Samuel Martín, Coalición Canaria, Nueva Canarias. Bueno, si hablamos de la situación económica de España, tenemos que decir que parecía, o algunos parecía que estaba mejorando, pero realmente, por lo que estamos hablando ahora en esta mesa, no ha mejorado. Estábamos hablando de lo que está pasando con el Brexit, de la recesión económica que se puede dar en Alemania, Italia, la guerra comercial que existe entre Estados Unidos y China, y que, como estábamos diciendo en esta mesa, también está afectando, en este caso, a Lanzarote, ¿no? Con la importación y exportación de los productos.
de nuestra isla. Hablábamos antes de productos como el vino, productos como la sal, y en este caso el vino será uno de los afectados también por esas políticas, y en eso sí coincido con el representante del Partido Socialista, de una persona que no tiene cabeza, que está gobernando ahora Estados Unidos, ¿no? Yo creo que eso va a afectar muchísimo a las islas. Estamos hablando del Brexit, que lo tenemos más cerca que estas situaciones que puedan parecer que se dan entre Estados Unidos y China, y también afectan a la isla de Lanzarote. Lo hablaba el otro día, antes hablamos de turismo, hablábamos de muchísimas personas que se desplazan desde Reino Unido hasta Lanzarote, que son fuentes de economía para nuestra isla, y sobre todo también que se están viendo afectados por ello. O sea, lo que antes, pongámonos una idea, me decían el otro día, de un viaje que les podía costar de Reino Unido para pasar unas vacaciones en la isla de Lanzarote a una familia unos 3.000 o 4.000 euros, ahora les está costando casi el doble, y por tanto eso también afecta a la economía. Y no estamos hablando de la economía de España, sino de la economía más directa que tenemos, que es la de la isla de Lanzarote. Tenemos que buscar soluciones, y las soluciones pasan no solo por la estabilidad política que se pueda dar a partir del próximo día 10 de noviembre, que es importante, lo hablábamos antes con el resto de problemas que se daban entre el gobierno, el Estado y Canarias, sino también que tiene que haber una voz representativa de nuestra tierra, una voz que, como ha sido hasta ahora la que todos conocemos como la diputada canaria Ana Orama, se tenga que dar también en el resto de islas, porque así vamos a tener representación, y esa representación al final va a ser también que en la lucha que se pueda dar por mejorar la situación económica de España y de Europa se dé también desde la isla de Lanzarote y desde Canarias. Vamos con ese minuto de réplica para terminar con esta situación, ¿no? En la economía, no solamente española o canaria, sino también europea o internacional. Bien, hombre, a mí me sorprende mucho la actitud del candidato del Partido Socialista denegando otra vez una recesión económica que ya todo el mundo advierte de que está en las puertas. Esto me recuerda a la peor época del gobierno de Rodríguez Zapatero, cuando en el debate económico entre Solbes y Pizarro se nos negaba hasta la saciedad la llegada de una crisis económica, y después como consecuencia tuvimos casi 7 millones de desempleados, ¿no? Por tanto, yo creo que cuidado con esos mensajes optimistas. Por cierto, mensajes optimistas que van en base a unas cifras económicas de la inercia económica que dejó el gobierno anterior, porque el señor Sánchez no ha tomado ni una sola iniciativa. Por eso hablamos nosotros de que el señor Sánchez sí que podría encarnar perfectamente eso que usted denominó antes como el gobierno de la marmota. Por tanto, yo creo que si habría que aplicarle el apelativo a alguien, sería el gobierno de Sánchez, precisamente por no paliar esta situación económica que parece que se nos viene encima. Mire, la contratación ha caído. Eso es evidente. La contratación ha caído y nos hemos vuelto a poner por encima del 14% de desempleados en España. ¿A quién cree que le afecta esto, señor Fajardo? ¿A quién cree que le afecta esto? Y encima ustedes se permiten el lujo de intentar subirle los impuestos. Bueno, intentar no, en Canarias lo están haciendo. Por tanto, esto afecta directamente a las clases más desfavorecidas, tanto que se ragan las vestiduras en defenderlo. Sí, vamos a ver, yo no niego la evidencia que da la desaceleración, lo que pasa es que no quiero ser tristón. Es que algunos que son especialistas en ser tristones porque creen que así le va a dar rédito electoral. Oiga, pero mire, la situación es la que hay. Es verdad que ha habido unas correcciones que ha hecho el Fondo Monetario, ha hecho el Banco de España en cuanto a las cifras de crecimiento. Pero vuelvo a repetir, ¿cuál es el objetivo del Partido Socialista si se produce efectivamente una recesión? Y que esto lo sepan todos los televidentes, hombres y mujeres que viven en esta isla. No vamos a dejar a ningún trabajador, a ninguna de las clases llamadas débiles, medias débiles, tirados, como hicieron otros en la anterior crisis, donde salieron más fortalecidos los que más tenían y pagaron la crisis los que menos tenían. No vamos a dejar a ningún trabajador, a ninguna persona mayor que necesita la ayuda de todos nosotros, a ninguna persona que necesita, vuelvo a repetir, el auxilio del Estado, sea nacional o sea autonómica, fuera de nuestro ámbito. ¿Y le sube los impuestos? ¿Esa es la medida para no dejarlo fuera? Unidas Podemos. Yo creo que el debate entre subir impuestos y libertad o tener el dinero en el bolsillo que plantea la derecha es erróneo. Es decir, el sistema progresivo fiscal es lo que fortalece unos sistemas públicos de calidad que nos puedan dar buenos servicios. Entendemos que estando ahora en época de bonanza no se está produciendo una redistribución de la riqueza. Es decir, tenemos los hoteles prácticamente al 100% de ocupación y tenemos a las camareras de piso en empresas subcontratadas y trabajadores que están siendo contratados por los hoteles, por las empresas, incluso por los propios CAD, por ETTs, ¿no? Creemos que no es de recibo. Y necesitamos un gobierno fuerte y progresista que no prometa solo en campaña electoral y luego a puerta cerrada pues apruebe una modificación del artículo 135 que nos deja limitados para el gasto social a favor de los trabajadores. Entendemos que es muy importante, sobre todo, impulsar la demanda interna, es decir, si el trabajador no tiene un salario digno, si no se mueve la economía, no habrá un movimiento, no habrá una posibilidad de que las familias puedan vestir dignamente a sus hijos, puedan hacer consumo, puedan viajar.
Los recortes no funcionan. Francia ha tenido que ceder a las presiones de los chalecos amarillos y frente a los retos ecológicos un horizonte verde y frente a la brecha de género un horizonte morado. Samuel. Bueno, tenemos que hablar de medidas que mejoren la situación económica que se está padeciendo en España y sobre todo esa desaceleración económica que se pueda dar en los últimos tiempos, y también lo volvíamos a decir, ¿no? Tenemos que dar estabilidad. Estabilidad, y tenemos que hablar de estabilidad desde la globalidad del territorio del Estado español, pero sí es verdad que de la independencia que podamos tener en Canarias, la independencia que podamos tener en Lanzarote y La Graciosa, que al final es a lo que nos presentamos, lo que hoy estamos en esta mesa al Senado, ¿no? A defender esa silla que lleva ese nombre, el nombre de Lanzarote y La Graciosa. Yo creo que tenemos que hablar de políticas, en este caso específicas también para nuestra isla. Lo hablábamos a lo largo de todo el debate, ¿no? Las políticas que estábamos debatiendo, políticas como las que estaba nombrando ahora, en este caso el representante de Podemos, ¿no? Que volvemos a hablar otra vez del turismo, volvemos a hablar otra vez, en este caso, de la situación que se está padeciendo en el último tiempo. Yo creo que esas situaciones se tienen que empezar a dar, esas soluciones. No podemos hablar de todo, sino tenemos que hablarnos de temas puntuales, porque si no, al final, el todo no está solucionando lo individual. Pues hablando de soluciones, una pregunta global. ¿Hay solución para el caso catalán? ¿La solución pasa por una amnistía, por un indulto, por revisar la Constitución? ¿Qué propuesta, qué receta tiene el Partido Popular con Cataluña? Bueno, nosotros ya aplicamos una vez el 155 y el presidente Casado ha dicho que si se dan las circunstancias podríamos aplicarlo en una segunda ocasión. Yo voté en el Senado el 155 cuando se produjo, digamos que un atropello a la democracia de los catalanes, y por tanto entendíamos que aquella situación no se debía tolerar. Ahora en Cataluña tenemos un elemento nuevo y es la sentencia del Procés, una sentencia que es respetable, como no podía ser de otra manera, más allá de que se comparta, ¿no? Eso haya cada cual con su criterio, pero sí que es verdad que ha producido unos hechos que son realmente graves, y que no se deben tolerar y que no deben de pasar como han pasado para el ministro del Interior, que se iba de fiestas y de copas mientras en Cataluña ardía literalmente en las calles de aquella bonita ciudad y que todo el mundo recuerda con cariño. ¿Qué propone el Partido Popular? Mandarle ya un requerimiento al señor Torra. Mandarle un requerimiento para que se atenga a las consecuencias, para que se vuelva a meter en los cauces que marca la ley, que marca el Estado de Derecho, que marca la democracia y que lo obliga a su propio cargo como presidente de la Generalitat. Y si esto no se da con la prontitud y la obligatoriedad necesaria, obviamente habrá que no descartar ningún escenario. Y cuando hablo de no descartar ningún escenario, hablamos desde la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, pasando por el 155 o cualquier otro elemento o mecanismo o herramienta que nos permita nuestro texto constitucional, que para eso es perfectamente claro. En ese sentido, lo que no caben aquí es lo que dijo en su día el ministro Borrell, la política del ibuprofeno. Aquí ya no vale apaciguar a los independentistas. Aquí valen dos cosas. Que el señor Sánchez rompa inmediatamente, los 64 acuerdos que tienen distintas administraciones catalanas para ver que van en serio. Y en segundo lugar, mandarle el requerimiento al presidente de la Generalitat para que aplique la ley, para que sea una persona responsable con la obligatoriedad que le exige su cargo y para que no se saque ni se marque ninguna declaración en las que elude condenar abiertamente la violencia que ha sufrido Cataluña en los últimos tiempos. Por tanto, políticas del ibuprofeno en este aspecto, cero. Receta del Partido Socialista. Ley, moderación y convivencia. Es la única visión que se puede tener para solventar un problema donde hay millones de personas que quieren una cosa, millones de personas que cohabitan en la misma comunidad que piensan diferente. Pero dentro del diálogo, dentro de la Constitución, y no echando más leña al fuego. Ha habido una sentencia, por cierto, me decía el otro día el ponente de la sentencia, Manuel Marchena, todo el mundo habla de la sentencia y nadie se ha leído la sentencia. Esto suele pasar mucho en España, ¿no? Y la sentencia hay que acatarla, y la sentencia ha puesto fin a ese tema. Cuestión diferente es, yo quiero dar mensajes claros. ¿Qué podemos hacer? Pues yo creo que tenemos que generar comodidad, y eso no significa generar impunidad, que es muy diferente. Yo creo que lo que tenemos que hacer, más que vencer, es convencer, y por eso queremos el diálogo en Cataluña. Y lo que no se puede generar es odio. Lo que no se puede es echar más gasolina a un conflicto que está ahí, que no es un conflicto reciente, es que es un conflicto que viene larvado desde hace tiempo, desde el famoso recurso que se hizo al Estatut de Autonomía de Cataluña. Por tanto, no es solución el 155, y quien lo votó, y yo hubiera hecho lo mismo que el Partido Socialista lo hizo,
lo votó porque se daban las condiciones que luego refrendó ante un recurso ante el Constitucional que hicieron 50 diputados de Podemos, que refrendó el Tribunal Constitucional porque se daban los requisitos que dice la sentencia del Tribunal Constitucional, y en este caso no se dan. Y con respecto a la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, mire, el día 11 de diciembre del año 18, el Partido Popular presentó esto en el Congreso, pidiendo la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional. El 11 de diciembre del 18, ¿y saben lo que decían de los mozos de escuadra? Escuchen bien. Pues parece obvio que la intención del gobierno central es intentar convertir los mozos en una policía política al servicio del separatismo. Miren lo que están haciendo los pobres de los mozos de escuadra en las calles de Cataluña. ¿Por qué ha cambiado la cabeza? Unidas Podemos. De los Mossos. Bueno, leyendo la sentencia del proceso, vemos que no se aporta realmente con la judicialización y del problema una solución al conflicto político. Entendemos que el conflicto requiere diálogo. Es decir, la judicialización nunca puede resolver un conflicto político, y en democracia se debe afrontar con valentía y con diálogo. Es decir, si los representantes de los partidos que están aquí sentados estuvieron inmersos en procesos, aunque no es equiparable, de paz, incluso con la banda terrorista ETA, tenemos los procesos de paz con el IRA, es decir, a mucha menor escala un proceso en el que hay un sentimiento de identidad nacional debe siempre ser afrontado desde el diálogo y no iniciar la escalada de la violencia que le interesa sobre todo al Partido Popular y a la ultraderecha como Vox, porque no tienen prácticamente expectativas electorales en el ámbito de Cataluña, echan gasolina al fuego para recoger los réditos electorales luego en la meseta, en el centro de Madrid, donde está la gente aplaudiendo sin conocimiento verdadero de la situación en Cataluña. Yo he hablado con una amiga recientemente, estamos hablando bastante con los comunes y con la gente de allá, y mucha gente te dice que no se siente ni defendido ni representado por ninguna de las dos partes, ni por los que están levantando adoquines, por supuesto que eso no lo defendemos, pero hay mucha gente que se ha manifestado pacíficamente, y en la propia sentencia del procés dice que no ha habido violencia y que ha sido un hecho, entre comillas, pacífico, y que tampoco se sienten defendidos ni representados por los que van allá a provocar ni a cantar el cara al sol ni a sacar banderas preconstitucionales. Yo creo que debemos introducir el sosiego, introducir una vía real de diálogo y valiente, y el conflicto político catalán solo se va a resolver con diálogo y soluciones democráticas. Estamos hablando de que el Partido Socialista, para contentar a un cierto sector de derechas, está acercándose a las posturas del Partido Popular, hablando de cumplimiento íntegro de las penas, esgrimiendo el 155, y entendemos que el Gobierno debe reflexionar, y el Partido Popular, que en España se indultó a los terroristas Barrio Nuevo y Vera, que estaban condenados a 10 años por el GAL. El jefe del Estado del 23F, Armada, que estaba condenado a 26 años en 1988, se propuso su indulto. Sí, y incluso se intentó indultar a Tejero. Yo creo que el diálogo es la solución a Cataluña. Yo creo que en esta pregunta donde se nos dice cuál es nuestra opinión, si se debe de cambiar la Constitución, si debe haber una amnistía o un indulto para las personas del proceso, yo creo que primero hay que separar esas dos cuestiones, ¿no? Una cosa ha sido esta sentencia judicial y otra cosa es lo que se está padeciendo también en Cataluña, ¿no? Yo creo que hay una demanda de la población que ha salido a la calle, con respecto a la sentencia del procés. Hemos visto manifestaciones de todo tipo, ¿no? Yo creo que no hay que meter en el mismo saco a todas las personas, ¿no? Que allí están. Hemos visto manifestaciones desde pequeños grupos que han salido a la calle tirando piedras, quemando contenedores, y también hemos visto esas grandes manifestaciones donde han sido la mayoría hechas por personas trabajadoras, por familias que han salido a las calles a reclamar no solo el proceso, sino lo que ellos consideran también que ha sido la lucha en Cataluña durante muchísimos años. Yo creo que no tenemos que hablarle de la independencia de Cataluña, porque yo creo que todas esas personas no son independentistas, sino que muchas de esas personas están cabreadas, como se les ha tratado por parte del gobierno del Estado de España a lo largo de los últimos años. Pero he hablado con muchas personas de allá, me lo han comentado, lo he podido vivir con ellos también, la oportunidad de las veces que he tenido en ir allá, y no estamos hablando de que sean personas, como en algunos medios de comunicación han intentado poner, que sean personas que salen a la calle armadas y buscando la guerra contra el resto del territorio de España y sobre todo contra el resto de personas que vivimos en este país, ¿no? Nosotros tenemos que ver que tenemos que buscar, claro que sí, unidos seremos más fuertes, pero también es verdad que tenemos que buscar la fórmula de que se conjuguen las peculiaridades de todos los territorios que conforman el gobierno, que conforman el Estado de España. Y ahí es donde tenemos que ir. Por eso digo que para mí la solución en Cataluña es diálogo, diálogo y más diálogo.
Joel Delgado, último minuto para ya concluir con este bloque. Bien, yo creo que el señor Sánchez lo que debería hacer es decir clara y manifiestamente que rompe todos y cada uno de los acuerdos que tiene firmado con sus socios naturales de Esquerra Republicana, el PDeCAT y toda esta amalgama de partidos que se han radicalizado y de los que nadie ya duda su posición ideológica al respecto, ¿no? Creo que esa es una de las primeras medidas que tenemos que afrontar. El segundo, esta crisis que es una cuestión de Estado, obviamente es una cuestión de Estado, tenemos que afrontarla juntos, con serenidad, con tranquilidad, pero aplicando la ley. Aquí no se puede aplicar otra cosa que no sea la ley, porque desde luego se han visto conculcados los derechos de más de 5 millones de catalanes y creo que eso también es importante resaltarlo. Yo no dudo de que haya dentro de las corrientes independentistas movimientos pacifistas, pero lo que hemos visto en la calle es intolerable, intolerable. Y que haya un presidente de la Generalitat que no haya sido capaz de condenar inmediatamente la violencia que ahí se producía, pues a mí me produce cierto sonrojo ajeno. Como me produce cierto sonrojo ajeno que estos señores puedan salir en la calle una vez que sea firme esta sentencia y que se le puedan aplicar los derechos penitenciarios que establece incluso la propia Generalitat, porque las competencias están transferidas por un gobierno socialista. Fajardo. Sí, los derechos penitenciarios no los establece la ley penitenciaria y el reglamento penitenciario. Ya te he dicho 20.000 veces que no te estudies los argumentarios de FAES porque te sientan fatal. Te sientan fatal. Son míos. Esos son los argumentarios de FAES. Bueno, con independencia de eso, vamos a ver. Es que no lo quieren entender. Aquí coincidimos 3 de los 4. O sea, diálogo, diálogo y diálogo. Porque es que no queda otra. Es que tenemos que sumar. El Estado español está conformado por diversas comunidades autónomas. Si yo preconizo para Canarias y para Lanzarote un estatuto como el que aprobamos y preconizo que dentro de la ley de financiación de comunidades autónomas tengamos un trato especial donde se contemple no solamente la insularidad o la doble insularidad, ¿cómo no voy a entender que haya personas en Cataluña que pacíficamente, porque por cierto, recordar a todos los televidentes, muchos catalanes independentistas hicieron el otro día de barrera contra 2.000, 3.000 auténticos desalmados, que esos son los que tienen que pagar después, con la separación de poderes, después de ser juzgados por los hechos que han podido cometer. Unidas Podemos. Sí, yo creo que no hay que caer en la irresponsabilidad, como estamos diciendo, y que negar la plurinacionalidad de España pensando en sacar votos, pues es negar la realidad. El propio sistema autonómico, que como muy bien sabe todo el mundo, en principio la Constitución no preveía que todo el mundo se fuera a sumar al carro de las autonomías, pero prevé que se le dé una serie de competencias que en el caso de Cataluña yo creo que, como se ha apuntado, son más que en otro tipo de cosas. Ellos tienen un régimen fiscal especial, tienen la gestión de sus prisiones y entendemos que no se puede criminalizar a todo un pueblo, es decir, que se les debe escuchar, que se debe ir a un diálogo con Cataluña y respecto al indulto, pues que se siga el trámite oportuno, es decir, eso debe ser el gobierno con el Consejo de Ministros el que lo decida y que no se puede anunciar antes del trámite, antes del informe del tribunal no vinculante, pues si va a dar o no se va a dar, porque no lo da Pedro Sánchez personalmente. Empatía, ¿no? Pablo Iglesias hablaba de empatía, de rechazo a los discursos que buscan criminalizar a los catalanes y catalanas. Yo creo que esa es la clave. Tiempo para Samuel Martín, Coalición Canaria. Bueno, lo dejo donde acababa antes. Yo creo que tenemos que separar, ¿no? Lo que está sucediendo en Cataluña de los actos vandálicos, porque hay que decirlo de esa manera, de también las reivindicaciones que está haciendo la gente de la democracia. La gente quería salir a votar, muchísima gente que iba a ir a votar, que no querían la independencia de Cataluña y del resto del territorio español, al final, por acciones como las que se llevaron en su momento a cabo, como la aplicación del 155, han cambiado su decisión, porque han visto que un derecho que ellos querían tener no lo han podido cumplir. Yo no sé si hubiese salido que sí o que no, pero sí es verdad que lo que creo es que tiene que haber diálogo con Cataluña, diálogo con el resto de comunidades autónomas y sobre todo ver la peculiaridad de cada territorio, porque Cataluña por algo llevará muchísimos años gobernando, en este caso los partidos nacionalistas, que no solo los independentistas, como se ha querido vender en este último tiempo y sobre todo en esta última etapa, porque nos vienen unas elecciones el próximo día 10 y a lo mejor estamos haciendo política con cosas que no se deberían de hacer porque vemos lo que está sucediendo. Pues entramos ya en el minuto de oro, así lo definimos. Les recuerdo a todos los asistentes que no pueden pedir expresamente el voto, así que ciñéndose a esta norma, a esta regla general, pues comenzamos al revés de cómo hemos iniciado el debate, con Samuel Martín, candidato de Coalición Canaria y Nueva Canarias al Senado.
Bueno, no se puede pedir el voto, pero sí es verdad que tenemos un programa electoral, lo hemos dicho hoy en este medio de comunicación, que nos han dado la oportunidad de trasladárselo. Queremos, a partir del próximo día 10 de noviembre, ser la voz de los canarios y canarias, y en este caso especialmente de Lanzarote y La Graciosa en el Senado, y ese es mi compromiso con todos ustedes, con todos aquellos que nos escuchan, con los vecinos y vecinas de Lanzarote y La Graciosa. Hemos hablado de muchísimos temas importantes al principio de esta tertulia. Yo creo que hemos hablado de inversiones que tienen que llegar a nuestra tierra, de la conectividad como tema importante, del PIB, porque al final va a suponer que se rebaje con él la cesta de la compra de la isla de Lanzarote y La Graciosa, y también hemos hablado de la industria agroalimentaria y la pesca también. Yo creo que esos son los temas importantes que tenemos que trasladar al Senado, que tenemos que trasladar al Congreso, y por eso la importancia de que a partir del próximo día 10 de noviembre Coalición Canaria, Partido Nacionalista Canario y Nueva Canarias estemos representados en la Cámara Alta y en la Cámara Baja del Gobierno del Estado de España. Va a ser que Canarias, que Lanzarote y La Graciosa van a tener voz propia. Jorge Peñas, candidato de Unidas Podemos al Senado. No podemos pedir el voto, pero sí podemos pedirles que estudien con cariño nuestro programa, un programa que desde Unidas Podemos buscamos poner a la gente en medio, es decir, mejorar la vida de la mayoría, subir el salario mínimo interprofesional, bajar el número de horas para que la gente pueda conciliar su vida laboral y profesional, que no haya un uso indiscriminado de contratos temporales, universidad pública gratuita, unas guarderías gratuitas de 0 a 3 años, medidas que ponen a la gente en medio, bajar el precio de la luz, acabar con los privilegios, con las puertas giratorias y con la hipoteca que tienen los bancos, o sea, los partidos políticos con los bancos. Eliminar privilegios de los más ricos, recuperar el rescate bancario, que nadie habla. Hay 60.000 millones sobre la mesa que se prestaron para el rescate bancario con idea de recuperarlo, y nosotros vamos a luchar activamente para que así sea. Garantizar el futuro mediante una empresa pública de energía y un sector público fuerte que ayude a que nadie se quede atrás. También mejoraremos la calidad democrática, acabando con los aforamientos políticos y con la corrupción. Vamos a escuchar el minuto, en este caso de oro, para Manuel Fajardo, candidato al Senado por el Partido Socialista. Lean, por favor, lean el total de los documentos y de los programas de los diferentes partidos, porque yo creo que eso es bueno para poder comparar y poder, en definitiva, terminar decidiendo. No se puede pedir el voto, pero sí se puede pedir que depositen la confianza. En este caso yo voy a pedir que depositen la confianza en el partido, en mi persona, en las personas que representan o que se presentan al Congreso de los Diputados. Si quieren ustedes seguir progresando en derechos, si quieren que no haya recortes en todas esas libertades que hemos conquistado durante años, si quieren un empleo digno, si quieren una reforma de pensiones, si quieren la plena igualdad entre hombres y mujeres, depositen la confianza en nosotros porque les necesitamos, porque efectivamente aquí hemos hablado de amenazas globales, y las amenazas globales no solamente están en el exterior, es que las tenemos muy cerca. Es posible si se quedan en casa. La abstención no es neutral, la abstención beneficia mucho a las fuerzas de derecha, puedan tener ustedes y podamos tener todos serios problemas con respecto a aquellas libertades que nos han costado tanto conquistar. Joel Delgado, candidato del Partido Popular al Senado. Muchas gracias. Mire, yo venía con una intervención preparada que voy a obviar porque creo que en este momento hay que hablar a la gente desde el corazón. Y desde el corazón y del cariño les digo que creo en la política como verdadera fuerza transformadora de la sociedad. Yo cuando tenía 8 o 9 años ya me sentaba delante del televisor para ver los telediarios y escuchar fundamentalmente las noticias políticas, que eran las que me interesaban. Con 10 años tuve la osadía de escribirle una carta al presidente del gobierno entonces, Felipe González, para decirle que yo podía ayudarle a solventar aquella crisis económica. Fíjense ustedes qué imprudencia. Quiero decir que creo en la política como medida, como fuerza transformadora para resolver los problemas que tenemos en el día a día. Y en Lanzarote, cuando tuve la oportunidad de ser el senador por esta isla y el honor y el orgullo, tengo que decirles que no me quedé callado. Tuvimos 27 iniciativas que hablaban única y exclusiva de Lanzarote y de todos los temas que hemos tenido aquí hoy y de muchísimos temas más. 103 preguntas en tan solo 2 años y medio. Por tanto, quiero poner eso como bagaje, como experiencia, como elemento que les pueda servir a ustedes a la hora de saber cuál es la mejor opción de cara al próximo 10 de noviembre, donde nos une muchísimas cosas, el sentimiento fundamental por esta tierra. Buenas noches. Pues señores, buenas noches a todos, mucha suerte, y nosotros hemos cumplido. Les hemos ofrecido diferentes perfiles, distinta metodología de aplicación de esas promesas electorales y hemos profundizado un poquito más en los programas, pero son ustedes los que deciden. Hasta el próximo programa especial, Elecciones, aquí en Lanzarote Televisión. Chao.